¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, hoy vamos a hacer un tema nuevo, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Les dije que le iban a poner y bueno, lo han puesto. Y vamos a hacer una maratón, ¿no? Vamos a ir de la Revolución Rusa hasta la Guerra de Corea, que es parte de la Guerra Fría, ¿no? Es un periodo extenso, un periodo importante. Un periodo que realmente si le prestan atención se van a dar cuenta que muchas de las cuestiones que se hablan ideológicamente todavía priman en la actualidad, ¿no? Es como este historiador que una vez dijo, ¿no? La historia no se repite, pero qué bien rima, ¿no? Por qué planteó eso él? Porque hay veces que, claro, la historia nunca se va a repetir, ¿no? Es como que hay gente que en la actualidad te dice, ¿no? Que hay este fascismo, ¿no? Y el fascismo no hay. Lo que hay es nuevos movimientos de ultraderecha, pero fascismo no hay, ¿no? Porque el fascismo es histórico. El fascismo pasó en 1939, bueno, antes, ¿no? Y acabó en 1945, ¿no? Y ya está. Pero bueno, hay algunos que dicen, ¿no? Que el fascismo está. En realidad hay ideologías nuevas de ultraderecha, ¿no? Que tienen, ¿no? En cierta medida algunas características similares del fascismo, pero se le podría llamar de repente neofascismos, ¿no? O nuevos movimientos de ultraderecha, pero no exactamente fascismo, ¿no? Pero bueno, entonces hoy vamos a ver un tema nuevo, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Eh, en realidad eso es un tema, imagino, para ustedes casi no deben de haberlo escuchado mucho. La semana pasada hablamos un poco de Latinoamérica, una nada, pero lo que sí más o menos deben entender es una cuestión simple, ¿no? Así como nosotros hemos visto acá en Perú la República Aristocrática, en, en otros países como Argentina, como Brasil, ¿no? Como el mismo México, vamos a ver también el gobierno, en este caso de dictaduras, o en este caso de también gobiernos de élites, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Brasil se llamaba la República Vieja, ¿no? Pero era el gobierno de qué? De una élite, ¿no? Una élite oligárquica se turnaba para gobernar, ¿no? Parecido a la República Aristocrática. En este caso, en México, va a haber una dictadura de un señor que se llama Porfirio Díaz, que le van a llamar el Porfiriato, pero lo que él hace es beneficiar a una clase social, ¿no? Es decir, es similar a la República Aristocrática, ¿no? En la República Aristocrática, ¿quién se benefició? A la élite oligárquica, ¿no? Ya, aquí es lo mismo. Aquí se beneficia una clase social, ¿no? En este caso, el porfiriato duró más de 30 años, es un periodo extenso, ¿no? Imagínate que el pata tuviera 40 años, gobernó hasta los 70, ¿no? Prácticamente uno creía, ¿no? Que cuando ya votábamos a los españoles, ¿no? Y se acababan las monarquías, no íbamos a ver dictaduras de tal magnitud, ¿no? Pero date cuenta, ¿no? Se mantuvieron. Entonces, Porfirio Díaz, su gobierno, que duró más de 30 años, que el único que usó fue un modelo económico primario, ¿no? Profe, ¿qué es un modelo económico primario? A ver, para ustedes, ¿qué es? Lo explicaba, ¿qué es un modelo económico primario? ¿Qué características tiene? O en realidad, ¿qué se puede decir económicamente de un modelo económico primario? ¿Una idea, algo por ahí? ¿Nada? Nada, nada, nada. Ya. Un modelo económico primario es un modelo económico exportador, nada más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que hace es extraer materias primas y venderlas, ¿no? Nada más. No sabe hacer, no tiene producción de industria, ¿no? Diferente a otros países de Europa, ¿no? Entonces, eso es el modelo económico primario, ¿no? Primaba en México, similar, ¿no? Muy similar a lo que pasaba también en Perú, ¿no? Y obviamente cuando hay un modelo económico primario exportador, disculpen, pregunta para ustedes, ¿quiénes se benefician? ¿Nada? A ver.
¿Quiénes se benefician cuando hay un modelo económico primario exportador? Ya, ya, muy bien, los oligarcas, está bien eso. Pero ¿quién es más? Ajá, los que exportan, ya. La clase, ¿no? La clase, bueno, que se preocupa, ¿no? En este caso serían pues las empresas que buscan exportar el producto. Ya, muy bien. Entonces, en un modelo económico primario exportador, son las empresas extranjeras las que se benefician, ¿no? Porque sacan a un costo muy reducido las materias primas y obviamente cuando las procesan lo venden mucho más caro, ¿no? Igual, las empresas extranjeras, ¿no? Se beneficiaron y los hacendados. ¿Por qué los hacendados? Porque ellos son las tierras de donde se saca la agricultura, ¿no? En este caso, el porfiriato estaba haciendo ese tipo de modelo, ¿no? Por lo tanto, aquí se van a empezar a dar movilizaciones, ¿no? De trabajadores, de comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué reclaman ellos? Reclaman tierras, no tienen tierras, ¿no? Igual te acuerdas que aquí en Perú, cuando Teodomiro Gutiérrez, ¿no? Rumimaki hizo su rebelión, ¿te acuerdas por qué fue? Porque los terratenientes le estaban quitando las tierras a los indígenas, ¿no? Aquí es igual. Entonces, existe una desigualdad social, ¿no? Por lo tanto, hay un reclamo de una parte de la población. Por lo tanto, en el año de 1910, ¿no? Ante las presiones constantes que estaban haciendo los mexicanos, no le quedó otra al señor Porfirio Díaz que decir, ¿no? Que iban a hacer una elección y que él no se iba a mandar como presidente. Sin embargo, a la hora de la hora se mandó como presidente, ¿no? Entonces, se manda como presidente y postula con él el señor Madero. Madero va a postular con él. Sin embargo, hay un fraude electoral. Hay un fraude electoral, así que Madero se va, ¿no? Y crea su famoso Plan de San Luis, ¿no? Que son políticas campesinas para favorecer obviamente al campesino, y está pues, ¿no? Apoyado por Pascual Orozco, Francisco Villa, más conocido como Pancho Villa, y Emiliano Zapata. Tres personajes importantes de la Revolución Mexicana. Bien, entonces va a haber una presión fuerte, ¿no? Por lo tanto, Díaz va a tener un problema, ¿no? Cuando se va a enfrentar a los ejércitos revolucionarios, lo que sucede es que Díaz no tiene armas. En cambio, los ejércitos revolucionarios estaban recibiendo armas ¿de quién? De Estados Unidos, ¿no? Ya te das cuenta que Estados Unidos está teniendo injerencia sobre otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces ya, Estados Unidos apoya aquí, y en este caso los revolucionarios logran, ¿no? Que Díaz tenga que renunciar. Por lo tanto, aquí Madero va a quedar como presidente, ¿no? De México. Bien, entonces el objetivo inicial de la revolución, que era sacar a Díaz, se estaba dando, ¿no? Chao, Porfirio Díaz. Por fin se acabó el porfiriato de más de 30 años. Y entra el presidente, ¿no? Ahora Madero, ¿no? Entonces Madero inicia una nueva etapa revolucionaria. Sin embargo, no va a haber pues una convergencia o no va a haber una comunicación constante entre todos los revolucionarios y van a empezar la pugna, ¿no? Entre los grupos revolucionarios. ¿Por qué? Porque Madero no va a solucionar todas las demandas que estaba pidiendo la revolución. Por lo tanto, el señor Zapata no va a reconocer a Madero, ¿no? Y va pues a postular lo que es llamado su plan de Ayala. Profe, ¿qué es el plan de Ayala? El plan de Ayala tiene demandas, ¿no? Que son para el campesino. En este caso, expropiación de tierras, desconocer a Maduro como jefe de la revolución, y la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Así de simple. Entonces ese era el plan de Ayala planteado por Emiliano Zapata. En este caso, Orozco, que era el otro que habíamos mencionado, encabeza un levantamiento contra Madero, pero él va a mandar al ejército federal, ¿no? Al mando de Victoriano Huerta, para reprimir a los insurgentes, ¿no? Al final se va a dar en el año de 1913 el asesinato de Madero, muere Madero, y el que inicia la etapa armada de la Revolución Mexicana va a ser Huerta, ¿no? Huerta traiciona a Madero, lo despoja del poder y todo lo contrario a lo que debe llevar a una revolución, ¿qué hace? Vuelve otra vez a buscar el modelo que había establecido antes Porfirio Díaz. Por lo tanto, aquí Huerta lo que va a tratar es hacer la típica política cochina, ¿no? Quiere convencer a los revolucionarios mediante ¿qué cosa? Mediante sobornos. ¿A quién convence? Solamente va a convencer a Orozco. No va a convencer a los zapatistas, ¿no? Que seguían a Emiliano Zapata. Entonces, aquí vamos a ver que se va a formar lo que es llamado el ejército constitucionalista, ¿no? Al mando de Vestustiano Carranza,
Y en este caso, Venustiano Carranza va a atacar al gobierno de Huerta, ¿no? Una vez que ya derrota al gobierno de Huerta, el señor Victoriano Carranza, bueno, dicen equivocado. Pero bueno, ya, ustedes ya saben los nombres, no se preocupen. Bien, entonces una vez que ya Venustiano Carranza da este golpe, en realidad no va a ser reconocido por los mismos otros revolucionarios. ¿No? Igual que habíamos mencionado a Emiliano Zapata y a Pancho Villa, bueno, tanto Emiliano Zapata como Pancho Villa no van a reconocerlo, ¿no? A él. Entonces, hay una reunión entre los tres para ver si pueden, ¿no? En cierta medida llegar a un acuerdo, pero no llegan a un acuerdo, ¿no? Por lo tanto, aquí Emiliano Zapata y Pancho Villa van a juntar su ejército y van a enfrentarse a Venustiano Carranza. ¿Qué va a pasar en esta guerra que van a tener, en esta guerra de oposición? En este caso, pues, Venustiano Carranza era una persona que manejaba mejor el ejército, ¿no? Tenía una estrategia mucho más grande y va a derrotarlo. Por lo tanto, para el año de 1917 se va a firmar lo que es la Constitución, ¿no? De 1917, que tiene ideales de justicia, trae ideales de la revolución, ¿no? Y aquí va, pues, a dar algunas leyes importantes, como cuáles: el reparto de tierras, la separación entre iglesia y Estado, ¿no? Limitación a las empresas extranjeras y que no debe existir reelección presidencial. Bien, entonces, esto es lo grande de la Revolución Mexicana. Es un proceso extenso, grande, así que les voy a pasar unas cuantas, a ver, un ratito. Les voy a pasar unas cuantas imágenes que resumen un poco lo que hemos estado hablando de la revolución, ¿no? Para que no les dé a la cabeza. Profe, muchos nombres, no me grabé nada. Ya, aquí te paso unas cuantas cosas importantes. Ya. Entonces ahí tienes tres imágenes, ¿no? Está explicado como línea de tiempo, todo lo que estaba explicando, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Entonces, esto es prácticamente la Revolución Mexicana. Es un periodo, en realidad, un poquito más extenso, porque luego de 1917 suceden muchas cosas más, ¿no? Para México. Pero que bueno, la prensa lo está considerando de 1910 a 1920. Ya. Entonces, por favor, cópialo, pégalo, y si puedes, escríbelo, ¿no? Para que se quede en tu cabeza. Y bueno, nos olvidamos de la Revolución Mexicana y vamos a pasar a hablar de la Revolución, disculpen, de la Revolución Rusa, ¿no? Bien, ahora, para hablar de la Revolución Rusa tenemos que teletransportarnos a esa época, ¿no? A ver, una cuestión muy, muy simple. Para el siglo XIX, la mayoría de monarquías o gobiernos absolutistas de reyes habían caído, ¿no? Ya no existían. Por lo tanto, como ya no existían gobiernos absolutistas, se suponía, pues, ¿no? Que ya la mayoría de gobiernos de Europa, que eran gobiernos de corte liberal, ¿no? Con monarquías constitucionales, o en este caso con repúblicas. Sin embargo, existía todavía para el siglo XX algunos imperios, ¿no? Existía todavía emperadores, existían gobiernos de corte todavía, ¿no? En este caso, pues, absolutista. Ahora, hay que entender, ¿no? Que cuando se dan las revoluciones liberales, hasta los gobiernos más absolutistas tienen que ceder. En este caso, ¿te acuerdas? Austria-Hungría cedió, ¿no? Con algunas reformas liberales. Sin embargo, hubo un lugar donde no llegaron estas consignas revolucionarias, ¿no? Del liberalismo, ¿no? En este caso, ahora estoy hablando de Rusia. ¿Por qué? Porque en Rusia todavía se mantenía un gobierno de los zares. ¿Qué son los zares? Los emperadores, ¿no? En este caso, el zar ejercía un poder, pues, grande, que era, pues, prácticamente una monarquía absolutista, ¿no? Por lo tanto, aquí, este señor basaba su poder ¿en qué? En una burocracia, en el Estado, un ejército numeroso y una iglesia ortodoxa, ¿no? Y bueno, en este caso, él basaba su poder, pues, ¿no? En lo que es la propiedad, ¿no? En este caso hay dos tipos de propiedad para esa época, ¿no? La propiedad comunal, que era el mir, y la propiedad privada en manos de la nobleza terrateniente, ¿no? Que era pues una clase de propietarios que tenía el control de las tierras y por eso explotaba a los campesinos, ¿no? Bien, entonces ya para el inicio del siglo XX
Rusia va a querer pasar un proceso de industrialización, pero era un proceso de industrialización pequeño, ¿no? No era un proceso de industrialización como Inglaterra, no un proceso de industrialización como Francia, que en esos momentos ya habían experimentado dos revoluciones industriales y, bueno, iban en camino a ser potencias industriales, ¿no? En el caso de Rusia, no. Por lo tanto, aquí no, vamos a ver, pues, ¿no? Que hay una pequeña industrialización en Rusia, muy pequeña, pero a la par, ¿no? Cuando nace la industria, pregunta, ¿qué nace también a la par? ¿Qué provoca una industria? ¿Qué tiene una industria dentro de su corporación? Ah, ahí está, muy bien, señor Diego, ¿no? Un proletario, ¿no? O un obrero. Y estos proletarios, pues, de hecho que, claro, muy bien, un proletario, ¿no? Y de hecho que un proletario es una persona que está trabajando todavía bajo condiciones precarias laborales, ¿no? Trabaja 14 horas al día, recibe un sueldo paupérrimo, ¿no? No tiene ningún beneficio laboral, no tiene ningún, sí, no tiene ningún, se puede decir, ni beneficios, no tiene ningún seguro, ¿no? Pero está ahí trabajando. Y ya sabemos que en Europa el movimiento proletario cargaba ideológicamente, ¿no? Una ideología, ¿no? Vale la redundancia. ¿Cuál es? La ideología marxista, ¿no? La ideología marxista. También la ideología anarquista. Entonces, se va formando este pequeño proletariado aquí en Rusia, ¿no? Pequeño proletariado. Ahora, vamos a ver después, ¿no? Que se van a formar algunos partidos políticos en Rusia importantes, ¿no? Como el Partido Liberal Burgués, ¿no? Que se llama la KDT, o también llaman los cadetes, el Partido Social Revolucionario, y bueno, aparte de eso está, pues, ¿no? Los partidos creados, ¿no? Por el Partido Socialdemócrata Ruso, que va a dar, pues, ¿no? Los bolcheviques, que es la mayoría, que son defensores de una revolución socialista, y los mencheviques, que son minoría, pero son partidarios de una revolución burguesa. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué? Bueno, porque lo que pasó en Europa es simple, ¿no? Lo que pasó en Europa es una revolución burguesa, y luego de la revolución burguesa, ¿qué debería pasar? Una revolución, ¿no? Proletaria, socialista, etcétera, ¿no? Pero en Rusia no estaba pasando eso, ¿no? No había existido una revolución burguesa todavía. Bien, entonces ya entendemos más o menos cómo está el gobierno, ¿no? De Rusia en el año de 1905. Llegando el año de 1905 no se va a dar, pues, no, la primera revolución rusa, ¿no? De corte liberal, sí, de corte liberal, bueno, puede decirse de corte liberal, ¿por qué? Porque trata de propugnar consignas liberales, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces, bien, revolución de 1905, ¿por qué se da? Porque, bueno, al señor Nicolás segundo se le ocurrió la gigante y hermosa idea de tener una guerra contra Japón, ¿no? Obviamente Japón, que le llevaba pues años de industrialización, años de tecnología, lo derrota en la guerra a Rusia, ¿no? Por lo tanto, aquí, obviamente, a la par, pues, ¿no? Que hay una guerra. ¿Qué sucede después de una guerra? Se cobra impuestos, ¿no? ¿Y quién es la clase que paga todo? Obviamente las clases pobres, ¿no? Por lo tanto, aquí, mediante pues, el incremento de los impuestos, ¿no? La gente descontenta porque Rusia entró en una guerra de nuevo, va a pasar, ¿no? Lo que es llamado el Domingo Sangriento, ¿no? Que es una manifestación de la gente, donde los guardias imperiales van a disparar en contra de la gente y van a haber 200 muertos, ¿no? El Domingo Sangriento. Entonces, por esta muerte, ¿no? De las personas que salieron a manifestarse, empieza una revolución, ¿no? Va a estallar una revolución, van a participar los grupos políticos de oposición, ¿no? Y va a darse, por ejemplo, ¿no? Lo que es el motín del acorazado Potemkin, ¿no? Que es una película, no sé si en algún momento lo pueden ver, que es un acorazado que tenía Rusia, donde los trabajadores del acorazado Potemkin se van a sublevar. ¿Mm? Bien, entonces el zar, al ver que la revolución explotó, no le quedó otra, ¿no? Que conformar la Asamblea Legislativa, o también llamada Duma, ¿no? Convoca una Asamblea Legislativa, propone que va a hacer una reforma agraria, etcétera, ¿no? La pregunta es, profesor, ¿lo hizo? No lo hizo. No. Prometió, pero no cumplió. Por lo tanto, aquí, llegando para el año 1917, el zar entra a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, una cuestión complicada, pues porque cuando entra en la Primera Guerra Mundial Rusia, hay que recordar que Rusia pierde. Pierde dos batallas, ¿no? ¿De qué batalla estoy hablando? De Tannenberg y los lagos Masurianos, ¿no? Pierde esas dos batallas
Por lo tanto, cuando un país entra en guerra, ¿qué va a pasar, no? Obviamente, ¿qué va a pasar? Suben los impuestos, ¿no? Aparte de eso, Rusia no tenía un ejército para seguir batallando, por lo tanto, reclutó campesinos. Si tú reclutas campesinos, ¿qué pasa con la producción agrícola? Disminuye, ¿no? Como disminuye la producción agrícola, ¿qué pasa con los precios? Suben. Entonces, ¿qué pasa con la pobreza? ¿No? ¿Qué pasa con la hambruna? Aumenta. Entonces aquí nos damos cuenta, pues, ¿no? Al final, esta entrada de Rusia a la guerra le ocasionó problemas sociales de gran magnitud, ¿no? Entonces, ya había una elevada mortandad de gente muriendo de hambre en el campo, habían ya críticas manifestaciones en contra del gobierno. Por lo tanto, aquí empieza la revolución, ¿no? En febrero del año de 1917, ¿no? Esta revolución empieza obviamente con las clases populares que quieren, ¿no? Que Rusia se retire de la guerra. Por lo tanto, va a haber una huelga general, ¿no? En febrero y la guarnición militar, pues, se amotina, ¿no? No va a apoyar en cierta medida al zar. Ya hay grupos disidentes dentro de la misma configuración del zarismo, ¿no? Por lo tanto, aquí se van a formar los gloriosos soviets. Profe, ¿qué es un soviet? Un soviet es una organización de base que agrupaba pues a obreros, campesinos, ¿no? Y soldados. Eso es un soviet. Y que tenía un poder autónomo, ¿no? Elegido por el pueblo y para el pueblo. Ese es un soviet. Entonces, el zar no quiere abandonar la guerra, ¿no? Pero ante la presión que sucede, el zar no abandona la guerra, pero abdica al trono, es decir, se retira. Por lo tanto, la Duma, que era la asamblea, toma un papel mucho más protagónico y le va a entregar un gobierno provisional, pues no. ¿A quién creen? Al señor Kerensky, ¿no? Kerensky, que era un socialista moderado, va a adquirir el poder. Sin embargo, aquí va a haber un problema pequeño, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? El problema es que Kerensky no se va a querer retirar de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así hay que sumarle que para ese mes, el mes de abril, el señor Lenin, o también conocido como Vladimir Ilich Ulyanov, aparece, ¿no? ¿Y qué plantea Lenin? Lo que plantea Lenin son las tesis de abril. Profe, ¿qué diablos son las tesis de abril? Las tesis de abril son, ¿no? Unas cuantas tesis, ¿no? O propuestas que va a proponer el señor Lenin, ¿no? En este caso, uno era que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Segundo, todo el poder debía estar concentrado en los soviets, ¿no? En otras palabras, en el pueblo. Eh, el poder debía ser tomado por la vía revolucionaria. Y la revolución debía superar la fase liberal y convertirse en una revolución del proletariado. Bien, todo eso se planteó en las tesis de abril, ¿no? Entonces el señor Kerensky, obviamente, pues no, que ya estaba en el poder, se dio cuenta que Lenin era una persona problemática, ¿no? Que en algún momento le podía traer problemas. Así que hizo Kerensky, Kerensky lo expulsa a Lenin de Rusia, lo manda a Siberia, ¿no? Lo retira. Bien. Entonces aquí, después, ¿no? De un tiempo, Lenin regresa, pues, ¿no? Como Jesucristo, Lenin regresa, ¿no? Error, obviamente, de Kerensky, porque si tienes a una persona tan influyente, tan revolucionaria, de forma pragmática, quizás que debió haber hecho, lo debió haberlo asesinado, ¿no? Quizás me digas, profe, está loco, ¿no? ¿Qué está hablando de esa magnitud, ¿no? Pero date cuenta, ¿no? Recuerda en Perú, cuando Gamarra sufre el ataque de quién? De Salaverry, ¿no? Y lo deja vivo a Salaverry. Y Salaverry, después de un tiempo, se agrupa y cuando Orbegoso es presidente de la República, ¿qué hace Salaverry? Le da un golpe de Estado. No, era una persona que quería el poder y lo iba a perseguir hasta el último de la voluntad, ¿no? Por eso que cuando Santa Cruz derrota a Salaverry, ¿qué hace? Lo mata, pues, ¿no? Lo fusila. En este caso, Lenin es igual, ¿no? Era una persona obstinada. Regresó. Y cuando regresa Lenin, ¿qué hace? Lo que va a hacer Lenin es reagrupar a todos los soviets, ¿no? Se junta con su amigo Trotsky. Trotsky era el que dirigía los soviets más importantes de Rusia, ¿no? El soviet de Moscú y el soviet de Petrogrado, ¿no? ¿Dirigido por quién? Por León Trotsky, ¿no? Entonces, Trotsky y Lenin hacen una alianza, juntan a los demás soviets y ya con todo este poder del soviet asaltan el Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno, ¿no? Y en este caso el ejército no disparó contra el pueblo. ¿Qué hizo Kerensky? Huyó. ¿No? Kerensky se va. Kerensky escapa, ¿no? Ya se da cuenta, ¿no? Acá lo va a pasar mal.
Bien, entonces una vez ya Lenin en el poder, lo primero que hace Lenin es crear, ¿no?, el Consejo de Comisarios del Pueblo, ¿no?, dirigido en la figura de Lenin, y empieza pues, ¿no?, la instauración del socialismo, ¿no? ¿Cuáles son las primeras medidas que decreta el señor Lenin? Primero, toda la tierra para los campesinos, ¿no? El control de los obreros de las fábricas, nacionalización de la banca, ¿no?, supresión del ejército imperial, ¿no?, y derecho de autodeterminación para las repúblicas. Bien, aparte de eso, Lenin, en el año de 1918, firma el Tratado de Paz Brest-Litovsk. ¿Con quién? Con Alemania, y da por finalizada su retiro de la guerra. Bien, en todo ese transcurso que vamos a ver, empieza lo que es la denominada guerra civil. Profe, ¿por qué guerra civil? Porque obviamente hay un bando que no está a favor, pues, no, de Lenin, ¿no? ¿Cuál es? Los partidarios de quién? Los partidarios de el zar. ¿Y por qué no estaban de acuerdo, profe? Por una cuestión simple, ¿no? El que está gobernando en el poder siempre quiere su cuota de poder, ¿no? Siempre quiere algo de la tajada, de lo que da el Estado, ¿no? Es como ahorita, ¿no? Es decir, el señor Castillo, todos sabemos que no es el mejor gobierno del mundo, ¿no? Eso está claro. Pero obviamente hay intentos de golpe de Estado, no desde ayer, ¿no? Son desde que empezó su gobierno. Y tú me preguntarás, profe, ¿y por qué lo quieren sacar? Porque cuando alguien entra y es nuevo, ¿qué hace? Posiciona a su gente, no posiciona a la gente de otros. Entonces muchos de los que estaban pues en la mamadera del Estado quieren esa mamadera, ¿no? Quieren tener su cuota de poder y no la tienen, pues. Y en cualquier momento se lo van a tumbar, ¿no? Ayer ya había una moción de vacancia. No sabemos si dentro del mismo Perú Libre van a apoyarlo, porque recuerda que ahorita ya está fragmentado, ¿no? Perú Libre ya se fragmentó en una facción de Cerrón y una facción castillista, ¿no? Y obviamente Cerrón pues es una persona ególatra, ¿no? Es muy posible que quizás vote con los golpistas. Imagínate, ¿no? Se bajan al presidente de la República y empieza un movimiento grande desde la sierra y, bueno, sabe Dios qué pasará. Pero esperemos que no se admita esta moción de vacancia, ¿no? Que no va a ser no va a ser la primera, ¿no? Esta es ya la tercera vez que quieren hacer una moción de vacancia, ¿no? Bueno, en este caso, pongo el ejemplo, porque aquí se da una guerra civil, ¿no? Los zaristas, que habían estado tanto tiempo en el gobierno, no aceptaron el gobierno de Lenin. Por lo tanto, los que apoyaban al zar y querían que vuelva otra vez a gobernar, conformaron lo que es el ejército blanco, ¿no? Por otro lado, el ejército revolucionario, en la figura del señor Trotsky, ¿qué hicieron? Formaron la, el ejército rojo. Entonces hay un ejército rojo por Trotsky y un ejército blanco con los zaristas que quieren que regrese el zar Nicolás, ¿no? Entonces, se da un transcurso prácticamente de 3 años de guerra, hasta el año de 1921, donde triunfa el ejército rojo, y una vez que triunfa el ejército rojo, van a suceder cuestiones un poco, no sé si decirlo excesivo, porque es parte de una revolución cuando empieza tú no la puedes frenar, ¿no? Pero en este caso lo que hizo la revolución, una vez que ganó la batalla, fue exterminar a la familia, ¿no?, del zar, ¿no? Mató a toda su familia. Suena recontra crudo, pero bueno, es cierto, ¿no? Mató a toda su familia, no dejó vivo a nadie, ¿no? Ni a los niños, ni a los sobrinos, a nada, ¿no? Bueno, aparte de eso, las medidas que tomaron fueron suprimir la propiedad privada, estatizar la industria, es decir, en otras palabras, nacionalizarla, ¿no? Y toda la economía va a estar dirigida por parte del Estado. El Estado se encarga de dirigir la economía. Bien, entonces, ¿qué hace después de esto el señor Lenin, no? Va a consolidar el poder bolchevique y va a conformar lo que ya en un tiempo existió y ya no existe, ¿no? Que es la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Bien, entonces el Partido Comunista de la Unión Soviética va a ser el centro de poder, fundado en el año 1921. Bien, y para el año 1922 se crea, ¿no?, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que comprende pues repúblicas soviéticas y repúblicas autónomas. Ahora, la pregunta en realidad vendría, ¿no? En realidad los países que estaban dentro de la URSS querían pertenecer a la URSS. Quizás en un inicio sí, ¿no? Pero más adelante
Ningún país quería pertenecer a la URSS, ¿no? Estaban prácticamente cordialmente obligados a pertenecer a la URSS, ¿no? Bueno, entonces aquí lo importante es que Lenin establece un programa económico llamado la NEP, que es la nueva política económica NEP, donde aquí lo que va a buscar es hacer una economía mixta. Profe, ¿qué es una economía mixta, no? Hay sectores, ¿no? Privados que van a estar, pues, ¿no? Combatiendo en parte con el Estado, ¿no? Hay una pequeña propiedad privada, no grande, pequeña propiedad privada, ¿no? Y para esto lo que busca Lenin es que las grandes empresas estén bajo el poder del Estado, pero que hay una pequeña economía de mercado, ¿no? No exterminarla por completo. Entonces, obviamente, este programa, la NEP, abrió, ¿no? Un enfrentamiento interno dentro del Partido Comunista, ¿no? Porque por un lado algunos decían que este programa mixto estatal estaba bien, porque combinaba tanto el programa estatal y privado, y por otro lado estaban, pues, ¿no? Los defensores, ¿no? De que decían que no debía existir un programa privado, ¿no? Que simplemente debía haber una socialización de la propiedad, de la producción y la distribución de los bienes, y que solamente el Estado debía tenerlos, ¿no? Bien, sin embargo, pues el señor Lenin, como todo humano, se murió. Muere Lenin, y a la muerte de Lenin, pues van a tener que plantearse, ¿no? ¿Quién va a ser el continuador de este proyecto, ¿no? En este caso, hay dos personas que van, pues, a estar aquí como candidatos, ¿no? En este caso está el Trotsky, que ya lo hemos escuchado, ¿no? Los soviets de Petrogrado y Moscú, y el que había liderado el Ejército Rojo, ¿no? Entonces, se suponía que Trotsky tenía más opciones de ganar, ¿no? Por lo que había hecho por Rusia. Sin embargo, Stalin también. ¿Qué había hecho Stalin? Había sido secretario del Partido Comunista, había ganado, pues, no, favores. Era una persona que se movía mediante favores. En este caso, Trotsky no. Por lo tanto, hay dos cuestiones acá importantes. A Trotsky representaba el ala más radical del partido. ¿Qué quería hacer Trotsky? Trotsky quería que exista la revolución permanente. Profe, ¿qué es la revolución permanente? La revolución permanente es cuando tú llevas la revolución a todo el mundo. Buscas que el sistema comunista se implemente en todo el mundo, como un sistema mundial, ¿no? Esa es la revolución permanente. Pero bueno, como te has dado cuenta, pues lo que quería Trotsky era llevar la revolución primero a Europa. Por otro lado, Stalin tenía una posición más conservadora, ¿no? Él creía que la economía mixta debía continuar y que debían construir socialismo en un solo país, no explayarlo, no llevarlo para Europa, etcétera, ¿no? Bien, entonces en 1927 Stalin se hace con el poder. Increíblemente gana las elecciones en el Partido Comunista y lo que hace Stalin es establecer una dictadura, ¿no? Una dictadura férrea, una dictadura autoritaria centralizada en la figura de Stalin, ¿no? ¿Qué hace lo primero? Stalin pone fin a la economía mixta, ¿no? Él había prometido que no iba a exterminar la economía mixta, la exterminó. Toda la economía mixta desaparece. ¿Y qué hace? Obviamente colectiviza toda la propiedad privada, ¿no? Toda la propiedad privada pasa a ser parte del Estado, ¿no? Tercero, importante, ¿no? Stalin empezó a perseguir a sus opositores. En otras palabras, empezó a perseguir a toda persona que estuviera en contra de lo que él hacía. Bien, entonces comienza el poder de Stalin, obviamente pues un poder dictatorial, ¿no? Porque hay que recordar muchas cosas, ¿no? Muchos hablan de que obviamente de las dictaduras, pero recuerda que una dictadura, si es de izquierda o es de derecha, es dictadura, ¿no? Es decir, una dictadura siempre va a estar mala, ya sea de izquierda o de derecha. O sea, alguna vez cuando tú veas una persona que te habla bonito de Stalin, te habla bonito, ¿no? Esa persona te enferma, porque así como Hitler fue un enfermo y un genocida, pues Stalin también lo fue, ¿no? Pero bueno, a veces complicado, ¿no? Los historiadores metemos cuchillo a todo, ¿no? Pero bueno, habrá gente que de repente defiende, ¿no? Este tipo de cuestiones. Bien, lo que vamos a ver aquí es una colectivización de la economía, ¿no? Que es una cuestión importante aquí en Stalin. Stalin va a proponer lo que es un llamado los famosos planes quinquenales, ¿no? Que tienen objetivos por fechas, ¿no? En este caso, lo que quiere Stalin es lograr que la URSS sea una potencia industrial, ¿no? Por lo tanto, tiene que colectivizar dos cuestiones importantes, el sector agrario y hacerlo netamente productivo. Ahora,
Para ser productivo el sector agrario no solamente necesitas mano de obra, ¿qué necesitas? Industria, ¿no? También necesitas ¿qué cosa? Maquinaria, tecnología. No vas a agarrar a una persona y hacerla trabajar 20 horas para que haya qué cosa, ¿no? Eso no es la forma. Bueno, a Stalin no le importó eso. Aplica el primer plan quinquenal, en este caso, como mencioné, colectivizó todos los bienes particulares como inmuebles, propiedades, no inmuebles, propiedades, lo mismo, transportes, instrumentos financieros, todo fue colectivizado, ¿no? Socializó la industria, suprimió la economía de mercado, ¿no? Y en este caso colectivizó la agricultura, ¿no? En este caso se crearon las granjas colectivas, se crearon también las granjas estatales, que fueron llamadas los sovjos. Y aquí vamos a ver, pues, ¿no? Que esta agricultura proporcionó, ¿no? Obviamente, pues, que pueda, ¿no? Manejarse una industria grande. Sin embargo, el campo y la ciudad había una diferencia grande, ¿no? El nivel de vida de los campesinos desapareció. Vivían en la pobreza extrema, a pesar que ellos eran los que producían ¿no? La agricultura, no tenían los mismos beneficios que la gente que vivía en la ciudad. Por lo tanto, en esta época, más o menos se estima que mueren cerca de 8 o 9 millones de personas por hambre, ¿no? Que es una cantidad enorme. Imagínate, que mueran esa cantidad de personas por hambre. Bueno, ¿qué hizo Stalin? Priorizó la industria pesada, ¿no? Y cuando terminaron los planes quinquenales, en 10 años, la URSS ya era una industria o una potencia industrial en el mundo, ¿no? A un costo muy alto, ¿no? A un costo muy alto, porque una cantidad enorme de personas murieron. Bien, ahora viene una cuestión, ¿no? Ya importante para pasar y hablar de la crisis del capitalismo. Es que el señor Stalin fue un dictador, ¿no? Así como lo fue Franco, así como lo fue Fujimori, así como lo fue también Hitler, como lo fue Mussolini. Este señor Stalin aplicó lo que es llamado por los historiadores el terror stalinista. ¿Por qué se le llamó de esta forma? Porque Stalin planteó una purga masiva, ¿no? Llamada la purga stalinista. En este caso persiguió a dirigentes que eran viejos en el partido, para que no tengan voz ni voto. Procesó a los militares, ¿no? Que estaban en contra de Stalin, ¿no? Y aquí lo que hace, pues, Stalin es crear la Gulag. ¿Alguien sabe qué es la Gulag? ¿Alguna idea por ahí? ¿Han escuchado alguna vez la Gulag? Nada, por ahí, Gulag. Bien, la Gulag era el sistema penitenciario, que era, en otras palabras, los campos de concentración forzados, ¿no? Sí, en otras palabras, cuando tú, claro, no, eso es gula, ¿no? El pecado capital, pero no. La Gulag era, pues, un campo de concentración forzado, donde muchos creen que Alemania nazi fue la que creó los campos de concentración. Los campos de concentración no fueron creados por Alemania nazi, ¿no? El primer país que creó los campos de concentración, ¿quién fue? Fue la URSS, ¿no? Con Stalin. Stalin crea eso. Maldito sádico. La URSS duró desde 1924 hasta 1989, ¿no? 1991, disculpa, ¿no? Es una cantidad, pues, enorme de años, ¿no? Y ya en los últimos años de la URSS prácticamente ejerció un tipo de dictadura férrea para que los países que estaban dentro de la URSS no se fueran, ¿no? En este caso Bielorrusia, Ucrania, Letonia, Estuania, ¿no? Eran países que no querían pertenecer a la URSS, pero que fueron cordialmente obligados a pertenecer, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones que les menciono se supieron mucho tiempo después, ¿ah? Mucho tiempo después, porque recién cuando se da en la Guerra Fría lo que es llamado la desestanilización, es que todos estos documentos se pudieron, pues, filtrar y la gente se enteró de todo lo que había vivido la URSS bajo el poder, pues, ¿no? Del loco de Stalin, ¿no? ¿El socialismo funciona como modelo económico o no lo explican correctamente? Lo que sucede es que, según la misma idea de Marx, para que funcione el socialismo, no debe ser aplicado a un solo país, ¿no? Debe ser un sistema mundo. Y el único sistema mundo que hemos comprobado que funciona con todos sus errores es el capitalismo, ¿no?
Pero bueno, así tú aplicas el socialismo de forma correcta, es imposible. Es imposible, pregúntale a tu profesor filósofo, ¿no? Es imposible porque la naturaleza del humano no funciona así. Se pueden aplicar medidas socialistas, se pueden aplicar medidas socialistas, ¿no? Como igualdad de derechos, ¿no? Bienestar social, ¿no? Que tengas buena educación, ¿no? Que todos tengan buena educación, que todos tengan un buen seguro de salud, pero no puedes aplicar, pues, medidas ya, ¿no? Como que todos vivamos en una igualdad, ¿no? Porque el humano, lamentablemente, no funciona de esa forma. Por ahí me preguntan, profe, ¿qué pasaba si se salían? No había forma de salirse, ¿no? Ucrania mucho tiempo quiso salirse y prácticamente la URSS lo que hizo fue invadirla militarmente. La obligó, ¿no? La coaccionó a que Ucrania se mantenga dentro de Rusia. Por eso es que cuando cae el muro, los primeros países en salirse, ¿quiénes son? Bielorrusia, Letonia y Ucrania, ¿no? No estaban conformes con el gobierno que estaba aplicando la URSS, ¿no? La URSS para sus últimos años decayó, ¿no? Tremendamente y empezó a aplicar, como te digo, ¿no? Una dictadura, pues, criminal, porque secuestraba gente y mataba, ¿no? Lo que son normalmente las dictaduras, ¿no? Como que ahorita vamos a ver la dictadura de Franco, ¿no? La dictadura de Franco duró igual que la URSS. Bueno, un poco menos, ¿no? 1965, pero igual de bastante. Bueno, el socialismo no puede existir, es cierto, pero también todo lo que plantean, la propia epidemia, los precios sin miedo, los precios no se pueden interesar, no. Bueno, ahorita vamos a ver la crisis del capitalismo y te vas a dar cuenta que muchos de los liberales se equivocaron. Bien, entonces, lo que les planteo aquí es todo lo que es parte de esta revolución rusa, ¿no? Que continúa de Stalin, disculpa, de Lenin hasta Stalin, ¿no? Stalin va a ser el que, como les menciono, ¿no? Lleva a Rusia a ser, a la URSS, disculpa, una potencia industrial, pero a un precio muy alto, ¿no? Mediante una dictadura, mediante, pues, la destrucción de una clase social que en este caso fue el campesinado, y mediante, pues, la persecución de personas que estaban en contra de su gobierno. Bien, y bueno, así es como Stalin logró, pues, ¿no? Consolidar el poder de la URSS, ¿no? La URSS, claro, cuando cae la URSS, termina, ¿no? La Guerra Fría, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, es parte ya del decaimiento de la URSS, ¿no? Y ya cuando la URSS es destruida, ¿no? En 1991, ya se destruye la URSS, y ya cada país, pues, tiene su propia autonomía, es que decae, ¿no? Pero se recupera rápidamente Rusia, ¿no? Más adelante, para el inicio del siglo XX, ya nace la figura de, ¿cómo se llama este presidente de Rusia? He olvidado su nombre. Todo el mundo hace memes con él. ¿Se acuerdan del presidente de Rusia ahorita? Putin, ¿no? Putin, me he olvidado. Putin, ¿no? Putin es el que lleva, claro, Putin es el que lleva otra vez a Rusia, ¿no? A volver una potencia gigante, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ya, pasamos el tema de la Revolución Rusa. Hemos ido hasta lo que mencioné, ¿no? Hemos ido hasta Stalin para que puedan entender un poco mejor esto. Y ahora vamos a hablar, pues, ¿no? De lo que es, ¿no? La caída o la crisis del sistema capitalista, que en realidad era una crisis que ya venía, pues, con un letrero, ¿no? Era como cuando Chile le estaba diciendo a Perú, ¿no? Oye, Perú, te voy a invadir, ¿no? Estaba un letrero ahí, igualito, ¿no? En este caso también, ¿no? Ahora, vamos a empezar por una cuestión, ¿no? Para el año 1866 ya hubo una primera crisis económica. Una crisis económica que los liberales no quisieron ver, ¿no? Y después de esto va a haber otra crisis económica. Y bueno, esta es ya historia de económica, porque en realidad después del crack de 1929, los liberales volvieron a conversar y plantearon el neoliberalismo, ¿no? Que ha sido aplicado, pues, en Latinoamérica a rajatabla por muchos años, ¿no? Y hay gente que cree que no es verdad cuando eso está documentado oficialmente, ¿no? Pero bueno, vámonos rápidamente a ver por qué que hay una crisis del capitalismo. Rápidamente, ya sabemos que hay un tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Hay un país que ha sido netamente, pues, destruido por el tratado. ¿Quién es? Alemania, ¿no? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿por qué? Porque la única forma en que Alemania podía recuperarse después de una guerra es mediante ¿qué cosa? Mediante préstamos de dinero, ¿no? Así como Perú solamente pudo.
recuperarse con el contrato Grace, Alemania también va a tener que firmar un contrato, ¿no? Profe, ¿qué contrato es? El plan, no sé cómo se pronuncia, disculpen, no sé si será Dawes, no sé, pero es este plan, ¿no? Este plan donde Estados Unidos le daba plata, préstamos gigantes a Alemania para que se recupere económicamente y que hacía Alemania pagaba pagos de reparación ¿a quién? A Francia y al Reino Unido, ¿no? Pero eso hay que sumarle que ahorita van a empezar los problemas, ¿no? Como te vas dando cuenta, el auge económico ¿de quién era? De Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos termina siendo el país victorioso de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la infraestructura de qué países queda dañada, de Francia, ¿no? De Inglaterra, ¿no? De Alemania, pero la infraestructura de Estados Unidos no. Y iba el flote como potencia económica. Entonces, aquí prácticamente a partir de este momento el dólar se vuelve la moneda de cambio mundial, ¿no? La banca estadounidense hace préstamos enormes, no solamente a Europa, sino a toda Latinoamérica. Y aquí el desequilibrio se nota, ¿no? Ahora el apogeo comercial, ¿quién lo tiene? Estados Unidos y Europa decae, ¿no? Empieza a decaer después de la guerra. Bien. Entonces, 1920 empieza lo que son llamados los felices años 20, ¿no? Que es prosperidad, la prosperidad americana, el sueño americano, ¿no? Todo lo que hagas en Estados Unidos, que es rentable, te va a dar plata, ¿no? Ya sabemos que ahí está las revoluciones industriales en apogeo, ¿no? Está el taylorismo, el fordismo, el automóvil, ¿no? Como eje emblemático de esta revolución en Estados Unidos. Entonces, como hay bonanza económica, ¿qué pasa? La gente se multiplica, pues, ¿no? Hay aumento del empleo, ¿no? Hay aumento de la demanda, hay un estímulo del crecimiento de la oferta también, ¿no? Por lo tanto, pues, empieza lo que es llamado, ¿no? Según algunos filósofos, la revolución de los consumidores, ¿no? El consumismo empieza a aparecer. ¿Por qué empieza un consumismo? Porque también hay, pues, publicidad, ¿no? Por ejemplo, la publicidad del Lucky Strike, ¿no? Del Lucky, el cigarro en esa época, también, ¿no? Está en apogeo. Entonces surge lo que es llamado, pues, ¿no? Este término planteado, ¿no? No me acuerdo el nombre del filósofo que se llama la sociedad de consumo. El consumo crece y crece y crece más. ¿Cómo crece el consumo? Cuando los ingresos aumentan, ¿no? Como cuando tú dices, cuando yo gane 5.000 soles voy a ahorrar plata porque voy a seguir viviendo en un lugar chiquito, no voy a hacer tantos gastos, ¿no? Pero a veces no es tan cierto. Cuando tú ganas más, gastas más, porque quieres tener otro tipo de vida, ¿no? Un tipo de vida diferente. Y eso te lleva a qué cosa? A que te endeudes, pues, ¿no? Pero bueno, es algo normal, ¿no? No todo, nadie puede escapar en realidad del consumismo, ¿no? Es imposible. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a existir lo que es llamada la fiebre bursátil, ¿no? La fiebre bursátil. Ahora, antes de entablar directamente a esto, vamos a ver cuál fue uno de los sectores más perjudicados con todo este bonanza económica, ¿no? Y fue, pues, ¿no? La agricultura. ¿Y por qué la agricultura fue uno de los sectores más golpeados? ¿Por qué? Porque los agricultores ya estaban endeudados durante la guerra, ¿no? Durante la guerra, ¿quiénes se endeudan? Los agricultores, ¿para qué? Para producir materias primas, ¿no? Alimentos. Hay un descenso de las exportaciones, ¿no? Por lo tanto, cuando hay un descenso de las exportaciones, ¿qué sucede? Ellos pierden dinero, ¿no? No tienen esa rentabilidad que antes tenían. Por lo tanto, aquí los precios agrícolas tienen pues una ruina grande. Hay una ruina de la agricultura, lo cual Estados Unidos no se llegó a percatar de manera profunda, ¿no? Entonces, continuamos. Estalla la fiebre bursátil, ¿no? Hay un aumento en inversiones de bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente o los corredores de bolsa están especulan sobre el precio. Por ejemplo, ¿no? Yo vendo celulares, ¿no? Vendo celulares Nokia, ponte, ¿no? Y yo, chavo, mi fono, soy un corredor de bolsa, y te llamo y te digo, oye, estoy vendiendo celulares Nokia que son como una piedra, ¿no? Los tiras por la ventana y no se rompen, son duraderos, tienen, batería por 4 días. Aquí el próximo año nuestra producción va a aumentar 3000%. Si tú inviertes $10.000, el próximo año vas a tener $300.000. ¿Qué te parece? Entonces la gente dice, ah, buen negocio. Y empiezan a invertir en bolsa. Todos empiezan a invertir en bolsa. Y tú me preguntarás, profesor, ¿pero quiénes invertir en bolsa? ¿Los ricos? No, no solo los ricos. La clase pobre y la clase media empiezan a invertir en bolsa. Y ese es un problema grande. Profe, ¿por qué? Porque ellos no tienen plata. Profe, y si no tienen plata, ¿cómo han invertido en la bolsa? ¿Quién crees que le prestó dinero? Los bancos.
Los bancos empiezan a prestar dinero, empiezan a dar créditos, ¿no? Lo que en la actualidad te preguntan que lleves tu recibo de luz, que lleves tu recibo de agua, ¿no? Te preguntan cuestión grande, ¿no? Para poder hacerte un préstamo, ¿no? Tienes que tener un garante muchas veces, ¿no? En esa época no. Los créditos se daban, se daban, se daban, se daban, porque creían, pues, ¿no? Que el mercado se autorregulaba solo, ¿no? Bien, entonces, por ahí hay una pregunta, no me he dado cuenta. Me dice, ¿toda la crisis del capitalismo es porque ha habido intervención del Estado? Sí. Bueno, a partir de esta para adelante, toda crisis grande del capitalismo, o bueno, del sistema financiero de los países grandes como Estados Unidos, tienen intervención estatal. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí nomás para no ir tan lejos, cuando en Perú empezó, pues, ¿no? El problema de que por la pandemia, que cerraron una cantidad grande de industrias, como por ejemplo el cine, ¿no? O otras más. ¿Qué hizo el Perú? Aplicó el bono Reactiva Perú, ¿no? Que era un bono prestado a las empresas privadas de Perú para que pudieran, pues, recuperarse, ¿no? O subvencionar sus gastos que ellos estaban teniendo. ¿Y qué crees que hicieron con esa plata? Todo lo contrario, ¿no? Y dice, profe, pero ¿por qué? Porque, bueno, vagan verdades, ¿no? Las industrias aquí en Perú tienen un excedente, ¿no? A fin de año gigante, ¿no? Entonces no debían haberle dado un préstamo porque tenían plata. Empresas como, por ejemplo, Cineplanet despidieron a sus trabajadores cuando un año anterior tenían, pues, una cantidad grande de ganancia. ¿Qué hicieron la gran mayoría de empresas que recibieron dinero? Lo invirtieron. Invirtieron su plata, con plata que no era de ellos. Lo invirtieron. ¿Para qué? Para ganar más. Pero bueno, lo que vemos aquí es que hay una burbuja especulativa, ¿no? Una burbuja grande, una burbuja que llevó, ¿no? A que la gente, pues, creyera que todos podían invertir en la bolsa, que todos podían sacarse créditos. Hasta la persona más pobre estaba dentro de la bolsa, lo cual era un problema, pues, porque los bancos ¿de qué viven? De que el préstamo con intereses se le regrese, ¿no? En este caso, pues, todos seguían invirtiendo, pidiendo préstamos y no estaban devolviendo el préstamo. Por lo tanto, el banco en algún momento, ¿qué iba a pasar? El banco iba a quebrar. Bien, pero no se dieron cuenta de eso. A ver, causas de la Gran Depresión. ¿Por qué fracasa aquí? ¿Por qué hay un crack de la bolsa de valores? Bien, antes de este crack de la bolsa de valores, era evidente que el crecimiento económico ya estaba desacelerándose, ¿no? Es de lo que estaba yendo así, llegó un momento que estaba ya yendo, ¿no? Como que ya no crecía, ¿no? Empezaba a pararse y frenaba, 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 ¿no? Bien, por ahí me dice, profe, los liberales dicen que no deben haber intervención del Estado, ¿no? Entonces no es un error de los liberales. Es que el problema es que tú todo lo copias de manera teórica, ¿no? Es como que, ¿no? Cualquiera te pone alguna premisa idealista, ¿no? Así debe de ser. Pero cuando tú conversas con un empresario, en realidad el empresario es tan liberal como puede serlo, ¿no? Por ejemplo, en Perú el empresario no es tan liberal como quiere serlo, ¿no? El empresario, ¿qué es lo que quiere tener? Un margen de ganancia, ¿no? Es decir, aplica liberalismo cuando le conviene, pero cuando no, no, no. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Si tú puedes propugnar que las ideas liberales se cumplan, ¿no? Es como que tú le dices a los liberales peruanos de 1821, oye, y hablo del liberalismo netamente, pues, ya político, ¿no? Oye, tienes que dar libertades, ¿no? No. ¿Qué haces? Esclavizas, ¿no? Cobras una remuneración tributaria a los indígenas. Y cuando te aburres de los negros y los indígenas, ¿qué haces? ¿Esclavizas a quién? A los chinos, esclavizas a los indígenas de la Amazonía, ¿no? Pues digo, no hay una cuestión aquí de que alguien cumpla, ¿no? Es decir, por más liberal que uno se propugne, las empresas no siguen eso, ¿no? Las empresas no tienen bandera en realidad, ni la van a tener, ¿no? Si cuando ya tienen problemas económicos buscan su bandera, pero eso es después. Bueno, entonces, primero, ¿qué vamos a ver? Sobreproducción industrial. Hay una cantidad enorme de sobreproducción. Es como que yo tengo 10.000 zapatos y por día me están comprando uno. No hay demanda de zapatos. Empieza a desacelerarse, ¿no? Pues, este crecimiento que se estaba dando antes. Bien. Ahora, ¿qué más? La gente no está pagando sus préstamos dentro de los bancos. Por lo tanto, los bancos, ¿qué sucede? Empiezan a cerrar. Empiezan a cerrar los bancos.
¿Qué pasa también? Cuando no hay liquidez, ¿qué hace Estados Unidos? Le dice a Europa, oye, ¿sabes qué? Unos 2 meses no te voy a prestar dinero porque no tengo liquidez para prestarte. En el caso de Perú, donde Perú pedía créditos, ¿no? Por ejemplo, Leguía pedía créditos, le dijo pues a Perú, oye, Perú, ¿sabes qué? No te voy a poder dar créditos por un tiempo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Hay un descenso de los precios. Esto lleva a la caída del consumo. ¿Por qué lleva a la caída del consumo? Porque el consumo es algo que está así enredado, ¿no? Todo es una enredadera, todo funciona de esta forma. Cuando algo dentro del consumismo cae, todo cae. En este caso, primero vamos a ver, pues, ¿no? De que disminuye la capacidad adquisitiva, ¿no? De los que habían invertido en bolsa. Los que habían invertido en bolsa ya no tienen dinero. Y como las empresas están cayendo, ¿qué pasa con los valores de la bolsa? Disminuyen. La gente ya no quiere invertir plata en la bolsa, ¿no? A eso hay que sumarle que ya los precios agrarios empiezan a disparar y las familias que se habían endeudado pues por comprar casas, carros, créditos, etcétera, empiezan a sufrir eso, ¿no? Empiezan a endeudarse y no pueden pagar sus precios. Entonces, por lo tanto, la especulación bursátil que llevó, acá hay un crack bursátil. ¿Qué sucede? Quiebra de bancos. Una vez que los bancos quiebran, ¿qué sucede? Tienen que repatriarse los capitales. En otras palabras, ya no la crisis no solamente es en Estados Unidos, la crisis se vuelve internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, era el que prestaba. Ya no hay quien preste, ¿no? Bien, caída de la producción, quiebra de empresas. Pregunta, si una empresa ya no puede vender, ¿qué tiene que hacer la empresa? Producir muchísimo menos, ¿no? Si antes la empresa producía 100 calzados por día, ahora tiene que producir ¿cuánto? Uno o dos. Por lo tanto, si tienes 100 trabajadores para cada calzado, ¿necesitas a los 100 trabajadores? No. ¿Cuántos necesitas? Uno, dos. ¿Qué haces? Despido. Votas al trabajador. Como el trabajador es despedido, el trabajador no tiene dinero. Como el trabajador no tiene dinero, ¿qué hace? No compra productos de segunda ni de tercera necesidad. ¿Qué busca el trabajador? Comer. Porque cuando no tienes nada de plata, ¿qué es lo que buscas? Comer nada más. Por lo tanto, ¿qué pasa con la demanda? Disminuye. No hay demanda. La gente no quiere comprar zapatos, no quiere comprar carro, no quiere comprar casa. ¿Qué pasa con las empresas que ofrecen esos productos? Quiebran. Como quiebran, despiden trabajadores. Aumenta el desempleo. ¿Qué pasa con los ingresos? Bajan. Y ya la crisis se vuelve, pues, fatal, ¿no? Se vuelve fatal, ¿no? La crisis bancaria es destructiva, ¿no? Prácticamente, para 1932, habían cerrado más de 2000 bancos. Los bancos empiezan a quebrar, ¿no? No tienen para prestar crédito para que las industrias crezcan. No tienen para prestar para que la gente consuma. Bien, a eso hay que sumarle que también se da una crisis industrial, ¿no? Como existió superproducción y nadie compró, las empresas quiebran. Quiebran todas las empresas, ¿no? A eso hay que aumentarle que hay un aumento del paro. La gente no tiene que comer, no tiene ni siquiera para trabajar. La pobreza empieza a extenderse por Estados Unidos, ¿no? Hay un descenso así del consumo. Se da para abajo, ¿no? ¿Qué compras ahora? Productos de primera necesidad, comida, nada más, es lo único que te importa, ¿no? Por eso la producción industrial disminuye, disminuye así, se da para abajo. Bien, pero ante toda esta destrucción, ¿no? Suicidios, porque hubo muchos suicidios, cierre de industria, cierre de bancas, etcétera. Llega un momento en que el Estado está ahí riéndose, pues, ¿no? El Estado está fumando un cigarro y, así que no me necesitas. Y el Estado aparece, pues, ¿no? ¡Pah! Aparece el Estado. ¿Cómo se llama eso? Keynesianismo, ¿no? Los keynesianos aparecen y la propuesta keynesiana entra con fuerza, ¿no? John Maynard Keynes, que defendía, pues, ¿no? Que el Estado debía intervenir en la economía, pues, ahora dice, ¿no? Nosotros vamos a entrar para buscar, ¿no? Que la demanda vuelva a crecer. Profe, ¿y lo logra? Ahorita lo vamos a ver. A ver, me hicieron una pregunta ahí. Profe, entonces, ¿este crack afectó al gobierno de Leguía porque nosotros dependíamos económicamente de Estados Unidos? ¿Cierto o se afectó? Claro, lo que mencioné en la clase pasada, ¿no? Es decir, Leguía, 1929, se le ocurre regalar Arica, ¿no? Prácticamente no peleó por Arica y para su mala suerte, pues empieza el crack de la bolsa de valores.
Y eso no, la gente pues ya cuando la gente empieza pues no a ver que no hay trabajo, hay desempleo, la gente se va encima de Leguía y ahí cae su gobierno. Y para colmo todavía Leguía se reelige todavía, ¿no? Lo caso, pues por tercera vez, ¿no? Bueno, y sí, le afecta drásticamente. No solo a Perú, como tú dices, ¿no? Afecta mundialmente. Sobre todo a quién, a Alemania, ¿no? Que Alemania era pues un cachorrito que se estaba recuperando. Le metieron látigo ahí a Alemania. Bien. Entonces, qué es lo que plantea aquí el señor Roosevelt? ¿No? Va a aplicar medidas keynesianas, ¿no? Incrementar el gasto público. ¿Para qué incrementas el gasto público? Porque no hay inversión privada, ¿no? Como no hay inversión privada, tienes que aumentar el gasto público. ¿Con qué lo haces? Con políticas de obras públicas. ¿Cómo qué? Edificios, carreteras, ¿no? Para darle chamba a la gente, ¿no? Para que se genere empleo. Cuando se genera empleo, ¿qué pasa? La gente sale del paro, ¿no? Oye, ya tengo chamba, mano, chévere. Y cuando ya estás con chamba, ¿qué pasa? Consumes otra vez, ¿no? Ya tienes la platita en tu mano otra vez. ¿Qué haces? Ya no solamente compras comida, ¿qué compras? Productos de segunda necesidad. Se vuelve a reactivar el consumismo, ¿no? Entonces, ¿qué más también? El Estado incrementaría los ingresos por impuestos, también. Esto solucionaría a corto plazo, ¿no? El déficit público, que estaba, pues, en caída, ¿no? Bien, entonces, el keynesianismo es una intervención del Estado, ¿no? Con políticas grandes de infraestructura, como mencioné, ¿no? Carreteras, presas, ¿no? Eh, infraestructura ¿no? de edificios, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, también distribuyó asignaciones a los que estaban desempleados, ¿no? No solo a los desempleados, también hizo ¿qué cosa? Préstamo de dinero ¿a quién? A los empresarios, para que vuelvan a resurgir otra vez, ¿no? Bien, entonces esto hizo que el déficit del presupuesto estatal lleve a un equilibrio por fin, ¿no? Esto hizo que aumente el ingreso fiscal del Estado. Por lo tanto, como el ingreso del Estado incrementó otra vez, ¿qué pudo hacer el Estado? Disminuyó el paro, ¿no? Hizo que crezca el consumismo, ¿no? La producción volvió a recuperarse y otra vez hubo contratación. Entonces, el New Deal, planteado por el presidente Roosevelt, ¿no? Cumplió con esto. Ahora, a partir de ese momento, también Estados Unidos se dio cuenta de una cuestión importante, ¿no? Que los consumidores y también los mismos trabajadores necesitaban tener leyes que hubiera, pues, que estuvieran más, ¿no? Más centralizadas en cuidarlos a ellos también. Por lo tanto, esta nueva ley del keynesianismo también plantea lo que es llamado el estado de bienestar. Profe, ¿qué es un estado de bienestar? En estado de bienestar es lo que todos deberíamos tener, pero nunca vamos a tener. Bueno, hay países que lo tienen, ¿no? Y Perú no lo tiene, ni sé cuándo lo tendrá, ¿no? ¿Qué es un estado de bienestar? Es cuando tienes educación gratuita, cuando tienes salud gratuita, cuando tienes buenos derechos laborales, ¿no? Y en estos tres no tenemos, pues, ¿no? No tenemos estos tres. ¿Algún día los tendremos? ¿Quién sabe? Un poco complicado. Pero bueno, todas estas medidas que se aplicó en el New Deal hicieron, ¿no? Que volviera a crecer Estados Unidos, ¿no? En realidad Estados Unidos tuvo pues en paro no mucho tiempo, ¿no? Fue una cuestión de tiempo, pero el tiempo suficiente para que el nazismo crezca, ¿no? Bien, entonces, lo que planteó aquí Roosevelt fue pues, ¿no? La ley de ajuste agrario para reducir, ¿no? Esta brecha que había pues dentro del sistema pues, agrario, ¿no? La ley de recuperación industrial, préstamos a las empresas para que vuelvan a crecer, promovió obras públicas y promovió también, ¿no? Control estatal de los bancos para que impedir que no existan otra vez crisis especulativas como las que habían existido, ¿no? En otras palabras, había un seguro para garantizar las cuentas de los ahorradores, ¿no? Un control también de la bolsa, ¿no? Para que no volviera a haber otra especulación. El dólar tuvo que devaluarse, obviamente. Y, importante esto, ¿no? Mejoras de las condiciones de los trabajadores, ¿no? En algún momento mucha gente se preguntó, ¿no? Profesor, ¿por qué los pobres votaban por Trump? No tiene sentido, profe. En realidad sí tiene sentido. ¿Por qué sí tiene sentido? Porque lamentablemente, y bueno, no lamentablemente, ¿no? Sino que los trabajadores en Estados Unidos tienen una cantidad enorme de derechos. En otras palabras, contratar un trabajador estadounidense para Estados Unidos es carísimo. Pero contratar a un migrante y pagarle, pues, lo que tú quieras, ¿no?
te sale a cuenta, ¿no? Es como aquí, ¿no? Es decir, yo conozco casos de gente de Venezuela que trabaja por mi casa nada más, ¿no? Como ponte pues barredor o como trabaja como mozo, etcétera, y les pagan menos que lo que le paga un peruano. Entonces ahí también es demanda, ¿no? ¿A quién contrato? ¿A alguien que me cobra menos o a alguien que me cobra más? ¿Mm? Entonces aquí también es lo mismo, ¿no? A partir de este momento los trabajadores tienen pues derechos importantes, como que ley de libertad sindical, ¿no? Los sindicatos están vivos, ¿no? Derecho a la negociación de salarios, ¿no? Yo tengo entendido que ya en Estados Unidos, cuando tienes un tiempo de años en un trabajo, tú puedes pedir un aumento de salario. Es más, estás en la obligación de pedirlo y la empresa te da la obligación de dártelo. Se puede negociar un salario. A ver, negocia acá tu salario. A ver, anda a trabajar a McDonald's. ¿Tú crees que vas a decirle, oye, ¿sabes qué? Me estás haciendo trabajar horas extras, me das 10 minutos para comer, a ver, aumentame. ¿Tú crees que te va a aumentar? Te va a aumentar nada. Te va a aumentar, acuérdate de Nano Guerra García diciendo, 930 soles es mucho dinero, dice. Manja. Y la otra vez se quejó de que 15.000 soles era poco dinero para él. 15.000. 15.000. Y encima estas bacterias ni siquiera cobran 15.000. Es decir, ellos cobran 15.000 más los viáticos. Tienen gasolina gratis. Tienen asesores. Y no cobran 12 sueldos. ¿Ah? Ellos cobran 14 sueldos al año. Es decir, un médico, un profesor, ¿no? Y cualquier persona que trabaje para el Estado, ellos no cobran gratis. ¿Ellos qué cobran? Aguinaldo. Profe, ¿qué es un aguinaldo? 300 soles en julio y 300 soles en diciembre. En cambio, ellos cobran una gratis. Eso quiere decir que reciben un sueldo entero en julio. En otras palabras, ¿cuánto? Un adicional, pues, ¿no? De 15.000 soles más. Pues ellos no cobran 12 sueldos al año, ellos cobran 14 sueldos al año. Para que te des cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta. Bueno, ¿qué más también? Se crea el salario mínimo. A partir de ese momento ya no hay libertad de empresa, ¿no? La empresa no puede poner el sueldo que le dé la gana. Tiene que haber un mínimo que debe de pagarle el trabajador y se crea el seguro social, ¿no? Que más adelante Perú también lo va a tener, ¿no? Ahora dice, profe, ahora por ahora en Estados Unidos hay inflación en el gobierno de Biden y no en el de Trump, y eso que hubo crisis de coronavirus. Bueno, en realidad lo de la inflación, pues no hubo en el gobierno, es decir, en realidad todos los gobiernos debieron haberlo tenido, ¿no? Es decir, lo que tú indicas está bien, pero ¿por qué debieron todos haberlo tenido? Porque Estados Unidos nunca paró. Estados Unidos nunca tuvo una política de bienestar en el coronavirus donde se cerraron todos los negocios. No hubo estados que quisieron cerrar, pero hubo estados donde no. Por si te das cuenta, la mortalidad en Estados Unidos, y eso es fácil, entra a Google y pon, ¿no? ¿Cuántas personas murieron en Estados Unidos por día en diferentes regiones o estados? Y te das cuenta que es una brutalidad cómo muere la gente en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad Trump lo que hizo por mucho tiempo fue no hacer caso a lo que la OMS le decía. No lo hizo caso, ¿no? No cerró negocios, porque sabía Trump que sí. O bueno, creo que es algo que todos los presidentes sabían, ¿no? Que si tú cerrabas negocios o detenías la economía, ¿qué pasa después? Hay crisis. De hecho, que iba a haber crisis, en Perú también hubo crisis por un tiempo, ¿no? Y luego lentamente se recupera la economía. Pero si tú nunca paras y mantienes todo abierto, ¿qué pasa? No hay golpe económico. Eso es lo que hizo Trump, ¿no? Trump mantuvo todo como estaba antes. Y ya cuando ha entrado Biden, Biden ha aplicado las medidas, porque Biden pues es una persona que cree en el estado de bienestar, ¿no? Como todo, pues como toda persona que pertenece al Partido Demócrata, ¿no? Aunque muchos dicen que son lo mismo a veces. Bien, entonces como nos damos cuenta, el New Deal salvó, pues, ¿no? A Estados Unidos. Bien, ahora, vamos directamente a esto, ¿no? Profe, ¿a qué? Al fascismo. Vamos a hablar del fascismo rápidamente, que es acá una tendencia, pues, importante para poder entender, ¿no? Lo que pasó antes de este gran, se puede decir, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué surge? ¿Qué sucede aquí? Cuando sucede la crisis del capitalismo, que obviamente no afectó solo a Estados Unidos, sino afectó a todo el mundo, uno de los países que fue más gravemente afectado fue pues Alemania. ¿Por qué?
porque Alemania recibía íntegramente dinero ¿de quién? De Estados Unidos. Entonces la crisis capitalista golpeó muy fuerte a Alemania. Por lo tanto, en ese momento el Estado, ¿no? En Alemania asume un rol protagónico. Es el que va a manejar la economía. ¿Mediante qué? Mediante impuestos, ¿no? Mediante préstamos que pagaba proveedores, ¿no? Y que absorbía prácticamente, pues, ¿no? Aquí también en parte del desempleo, ¿no? Ahora, eso hay que sumarle que el desempleo en Alemania era una cosa, pues, abismal. La gente estaba en desempleo. Y eso hay que sumarle que las ideologías se estaban moviendo, así. Y por ese entonces la ideología comunista estaba por todos lados, ¿no? Te respiraba en la nuca el comunismo, ¿no? Y las clases medias y las clases altas estaban asustadas. ¿Por qué, profe? Porque obviamente un gobierno comunista destruye las clases sociales, ¿no? Abole la propiedad privada y ejecuta lo que es el gobierno del proletariado, ¿no? ¿Tú crees que si tú eres vendedor, o eres artesano, o también eres empresario, tú vas a querer vivir el comunismo? No, no. Vas a perder todo lo que tienes. Lo cual a veces me da risa, ¿no? Es como cuando tú ves a una persona que es pobre y dice, oye, cuando venga el comunismo voy a perder todo lo que tengo. ¿Y qué tienes? ¿Qué tienes? Dime tú, ¿qué tienes? No tienes nada. Ni tú ni yo no tenemos nada, por el amor de Dios, ¿no? Y nunca hubo comunismo, ni habrá, ¿no? Imposible que exista eso. Pero bueno, en todo este ámbito, el pensamiento, pues, el pensamiento, ¿no? Del fascismo va creciendo, ¿no? Porque en realidad el fascismo se aplica en contra del comunismo, ¿no? Y también el fascismo tiene, pues, en cierta medida, el apoyo de quién? De las clases medias, tiene el apoyo también de lo que es, pues, las clases oligárquicas, ¿no? Obviamente un oligarca no quiere que llegue el fascismo, ¿no? ¿Quién va a querer que llegue? Bueno, entonces a todo esto vamos a ver el fascismo, que es la corriente que plantea Benito Mussolini, y luego el nazismo, que es la corriente, ¿no? Que plantea el señor Adolf Hitler, ¿no? Bien, en este caso Benito Mussolini eh, va a postular, ¿no? Sin embargo, su postulación pues es trunca, no logra tener lo que él quiere, ¿no? Por lo tanto, Benito Mussolini dice, ¿no? Que se ha orquestado, ¿no? Un movimiento comunista, etcétera, ¿no? Y Benito Mussolini pues ejerce el poder mediante la fuerza, ¿no? Que es algo muy normal, ¿no? Que se da pues en el siglo anterior. Por lo tanto, se da la marcha sobre Roma. Y en esta marcha sobre Roma, el 27 y 28 de octubre de 1922, el rey Víctor Manuel III tiene que nombrarlo primer ministro al señor Mussolini, ¿no? Mussolini entonces ya es primer ministro, tiene el poder y empieza pues, ¿no? Lo que es la ideología fascista. ¿Qué es la ideología fascista, profe? Así como hemos visto a este desquiciado, ¿no? De Stalin, vamos a ver a estos desquiciados también de la ultraderecha, ¿no? Así como hay ultraizquierda, también hay ultraderecha, ¿no? Bien, primero, ¿no? El fascismo plantea algo, ¿no? Nacionalismo beligerante y expansionista. ¿Qué es beligerante? Viene de guerra, ¿no? Entonces, en otras palabras, exige que su espacio vital crezca. ¿Qué es lo que hace Italia? Va a apropiarse de Etiopía en 1935 y se va a apropiar de Albania en 1939. Bien, ¿qué más también plantea la ideología fascista? Plantea el anticomunismo, ¿no? Porque en realidad, en realidad ya puedes oponerte al comunismo, está bien, pero lo que él plantea es que el fascismo plantea, ¿no? Que la desigualdad natural es normal entre los seres humanos y que es necesario que exista ese orden. Es decir, la desigualdad está bien. Bueno, ¿qué más también? Culto al militarismo y culto a la violencia. ¿No? Esa era la forma en que se solucionaban los fascistas, ¿no? Había un culto a la violencia y al militarismo como estilo de vida. Un sistema netamente totalitario y centralizado y subordinado en la figura de quién, del duce. Por lo tanto, toda libertad individual tiene que ser abolida. Las libertades individuales tienen que ser destruidas. Y en ese sentido, pues tengan cuidado, ¿no? Hay muchos libertarios que apoyan a Milei, pero no se dan cuenta que Milei podrá ser muy liberal en lo económico, pero en lo social, en lo político va a ser conservador. Y cuando una persona es conservadora ahí, ¿qué pasa? Se suprimen libertades, se suprimen todas las libertades. Y ese es un problema grande, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros estamos peleando por un tipo de libertades, hay personas que no tienen todavía todas las libertades. ¿Y qué pasa si alguien le quiere imponer su forma de libertad? ¿Mm?
Problema muy grande. Bien, entonces esto es el movimiento fascista, ¿no? Se instaura ya el movimiento fascista, en este caso, pues, en la ley de Rocco suprime, ¿no? Todos los partidos políticos, no existen los partidos políticos. En otras palabras, la libertad de expresión no existe, ¿no? Supresión de partidos políticos. Y bueno, en este caso, pues, ya nos damos cuenta, ¿no? Que en Italia, pues, está viviendo ya un gobierno netamente autoritario. Ahora, vamos a su variante alemana, ¿no? Que es mucho más, drástica y sanguinaria, ¿no? En este caso, en Alemania, es lo mismo, ¿no? El comunismo se está filtrando entre los obreros, pero las clases medias y altas temen del comunismo, ¿no? En ese contexto, Alemania está viviendo, pues, prácticamente una crisis económica gigante, ¿no? No hay trabajo, no hay nada. Y el Estado no puede solucionar los problemas. Por lo tanto, aquí el señor Hitler, para el año 1919, ya va, pues, formando, ¿no? Va adentrándose, llega al Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores, que es el partido, también llamado el Partido Nazi, ¿no? Y aquí va a emular algunas cuestiones del fascismo italiano, como cuáles, profe. Primero, la fuerza paramilitar, que es la SA, ¿no? Las juventudes hitlerianas, ¿no? Y una guardia personal de élite llamada la SS, ¿no? Bien, ahora, para el año 1923, el señor Hitler quiere dar un golpe de Estado. ¿Qué pasa con su golpe de Estado? Fracasa, ¿no? Lo van a encarcelar y dentro de la cárcel el señor Hitler pues no va a hacer lo que es su libro llamado Mein Kampf. En este Mein Kampf están los principios del nazismo, en la cual él plantea que tiene que existir un Estado dictatorial, un Estado bélico, expansionista, porque ellos tienen pues no la teoría del espacio vital, ¿no? La defensa de este territorio y se plantean como anticomunistas, ¿no? Aparte de eso, la ideología nazi tiene un rasgo que no tenía la ideología fascista, ¿no? ¿Cuál es? El racismo, ¿no? Centrándose ya en la ideología que hemos visto antes, que es el darwinismo social, lo que ellos plantean es que existe una raza aria que es superior a las demás razas. Por lo tanto, aquí ellos van a estar en contra, pues, ¿no? De personas que no son como ellos. Profe, ¿como quiénes? Gitanos. Pero ¿quién es más? Un discapacitado para ellos también era una raza inferior. Profe, ¿quién es más? Los homosexuales, ¿no? Y por último, los judíos también estaban dentro de esta raza inferior. Bien, ahora vamos a ver cómo se va formando el Estado nazi. El Estado nazi, primero, ¿no? Postula en las elecciones después de esta crisis de 1929. Y en este caso Hitler obtiene 13,4 millones de votos, ¿no? Que representaba el 36,4 del total de los votos. Y va a obtener 230 escaños en el Parlamento, también llamado el Reichstag, ¿no? Bien, por lo tanto aquí Hindenburg, que era el presidente, por la presión que va teniendo, va a tener que nombrarlo canciller en el año de 1933 a Hitler, ¿no? Bien, una vez que Hitler es ya canciller, lo primero que hace Hitler, ¿no? Estratégico, ¿no? En realidad, para su forma de que quiere ser una dictadura, lo que hace es librarse de los comunistas. ¿Por qué? Porque los comunistas existían como partido político y a la par los comunistas también tenían escaños dentro del Parlamento, tenían voto dentro del Parlamento. Por lo tanto, aquí se quema el palacio, ¿no? El Reichstag se va a quemar y Hitler le va a echar la culpa a los comunistas que van a ser perseguidos. Luego de eso, Hitler tiene que eliminar a los opositores que están dentro de su propio partido, ¿no? En este caso dentro del partido nazi, lo que es llamado la Noche de los Cuchillos Largos, ¿no? En julio de 1934. A partir de ese momento, Hitler ya va a crear, pues, ¿no? El Ministerio de Propaganda, donde va, pues, a diversificar por todas las artes su cara, ¿no? Y todos los símbolos fascistas, ¿no? Una vez que ya está en el poder, Hitler empieza, ¿no? Lo que es la persecución de los judíos, ¿no? ¿Dónde los lleva a estos señores? A los campos de concentración, ¿no? Bien, entonces aquí ya nos damos cuenta, ¿no? Hitler ya está en el poder, hay una crisis del capitalismo, ya se han dado todas las variantes, y a partir de ese momento, pues, empieza lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial, ya bajo todo este contexto que estamos viendo, ¿no? Hitler ya se ha consolidado dentro del poder, y Hitler empieza, ¿no? Lo que es llamado su, ¿no?
el auge de lo que es el fascismo, ¿no? Tanto de Italia como de Alemania, ¿no? En este caso, Hitler tiene una política expansionista que él dice, ¿no? Es necesario para el espacio vital, ¿no? Por lo tanto, Hitler primero lo que hace es abandonar la sociedad de naciones, ¿no? Abandona la sociedad de naciones y inicia una política de, ¿qué cosa? De reestructuración militar, a la cual le habían negado que no debía de tener un ejército de más de 100.000 Alemania, ¿no? Por tanto, primero, ¿qué hace Hitler? Empieza a anexar partes que, según él, le pertenecían, como por ejemplo el Sarre. El Sarre era una parte que se le había quitado a Alemania, Hitler lo vuelve a anexar. ¿Qué más también? Empieza un proceso de industrialización de armas, ¿no? Importante aquí. Y ya con esto Hitler violó todos los tratados de Versalles, ¿no? No le interesa. Hitler continúa en el año 1936, forma, ¿no? El eje Berlín-Roma, que es pues, ¿no? una alianza con Mussolini. Un año después firma lo que es el Pacto Anticominter, ¿no? El Pacto Anticominter que era contra una guerra contra el comunismo, que es firmado por Alemania y Japón, y que luego se va a incorporar Italia, ¿no? Y ahí te das cuenta que hay una actitud prácticamente ¿no? Apañadora, ¿no? de las democracias. Ninguna de las democracias, ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos, le decía algo a Hitler. Hitler seguía expandiéndose y haciendo lo que le daba la gana, ¿no? Entonces Hitler va a hacer este movimiento que es llamado el Anschluss, ¿no? ¿Qué es el Anschluss? Es el primer expansionismo que va a hacer aquí Hitler, ¿no? En este caso, primero Hitler va a ocupar Austria. Ocupa Austria, no le dicen nada tampoco. Y luego Hitler hace un referéndum donde los austriacos deciden quedarse dentro de Alemania. Hitler continúa, va a anexar el sudeste de Checoslovaquia. Por lo tanto, se da una conferencia en Múnich, donde Gran Bretaña, Francia, ¿no? Empiezan a conversar con Hitler, ¿no? De que si quiere, pues, invadir Checoslovaquia, que no lo haga de forma agresiva. Es decir, es una cuestión bien espeluznante porque Checoslovaquia era un país y lo que hicieron en ese momento, en esa reunión, ¿no? Esa conferencia de Múnich, tanto Alemania, Francia, Inglaterra, fue prácticamente conversar entre ellos, ¿no? Y no llamaron a alguien de Checoslovaquia, sino que ellos mismos decidieron que Checoslovaquia le iba a pertenecer a Alemania. Así que en 1939 Hitler anexó todo Checoslovaquia a su territorio. Bien. Por lo tanto, a partir de ese momento ya se firma, ¿no? El tratado o el llamado el Pacto de Acero, ¿no? Que es la alianza entre Japón, Italia y Alemania, ¿no? Y esto recién ya llamó la atención de las democracias, ¿no? Tanto Francia e Inglaterra empiezan a asustarse del movimiento que hace Hitler. Entonces Hitler rápidamente pone su vista en quién, en Polonia. Polonia, pues, era un país que Hitler ya quería invadir, así que aquí empieza, ¿no? Una de las cuestiones más troleras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo troleras? Porque lo que creían en cierta medida Francia e Inglaterra era que la URSS, como era un estado comunista, iba a atacar ¿a quién? A Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania era un estado nazi anticomunista. Pero ante sorpresa de todos, ¿no? Se firma el Tratado Ribbentrop-Molotov en agosto de 1939, donde Alemania y la URSS hacen un pacto de no agresión para no atacarse y se reparten Polonia en dos partes, ¿no? Se reparten Polonia los dos países que van a ser invadidos el 1 de septiembre de 1939, dando paso al inicio de lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hitler en 3 semanas invade Polonia. ¿Cuál es el plan o cuál es la estrategia que usa Hitler? La Blitzkrieg, ¿no? O también llamada la Guerra Relámpago, ¿no? Que es el movimiento rápido de sus tanques con apoyo aéreo para que ellos puedan rápidamente absorber todo el territorio que quede, ¿no? Bien, entonces empieza ya el desarrollo de la guerra. En este caso, la Blitzkrieg avanza de una manera sorprendente. Así hay que sumarle que la mayoría de los alemanes se drogaban, ¿no? Profe, ¿con qué se drogaban? Con metanfetamina. Se drogaban y toda la madrugada, toda la noche podían estar despiertos, por lo tanto, los ejércitos de Hitler no descansaban, seguían avanzando. Avanzaban, 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 ¿no? Bien, entonces Hitler hace un movimiento rápido, porque él quería hacer una guerra corta. Y en este caso, pues, lo que hace Hitler rápidamente es apoderarse de Dinamarca, de Noruega, ¿no? De Suecia, porque tienen minas de hierro.
Y luego de eso, pues su objetivo siguiente de Hitler va a ser Francia, ¿no? Francia, que en la Primera Guerra Mundial, acuérdate que Alemania no había podido invadirla. Ahora Alemania lanza una ofensiva, pero no va a pelear directamente en la frontera, ¿no? ¿Qué hace Hitler? Va a atacarlo por el costado, ¿no? Entra por los Países Bajos y Bélgica y no ataca por la frontera donde estaba la línea Maginot, ¿no? Y las tropas francesas van a ser derrotadas en la batalla de París, ¿no? Derrotadas una vez las tropas francesas y inglesas, se repliegan hacia dónde, hacia las costas de Dunkerque, para esperar que lleguen los barcos que los puedan llevar otra vez a la isla, ¿no? A Inglaterra. Y aquí Hitler, ¿no? Como muchos historiadores lo han dicho, comete el error más grande de la guerra, ¿no? No asesina o no mata al ejército que se había quedado en Dunkerque. Si ellos destruían al ejército que estaba en Dunkerque, ¿qué iba a pasar? Lo que iba a pasar era, pues, ¿no? De que terminaba la guerra. ¿Por qué? Porque Inglaterra se iba a quedar sin ejército y Francia también. Por lo tanto, ya Hitler hubiese podido tranquilamente invadir lo que es, pues, Inglaterra, ¿no? Una vez que tenía la posesión de Inglaterra y parte de Francia, disculpe, parte de Francia y que ya prácticamente toda Europa, Hitler ya no tenía resistencia en África. Una vez que tuviera no todas las mercancías en África, iba a poder atacar a otros continentes, como en el caso, pues, ¿no? De Estados Unidos. Bien, entonces, una vez que entra dentro de Francia, lo que hace Hitler es dividirlo, ¿no? Por un lado está el gobierno que colabora con los nazis, que es el gobierno de Vichy, ¿no? Y por otro lado está la Francia libre, ¿no? Que es comandada por Charles de Gaulle. Ahora, este gobierno de Vichy va a ser dirigido por una persona que fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿De quién hablo? De Pétain, que luego va a ser tildado de traidor, ¿no? Bien, por lo tanto aquí Hitler, una vez que dejó vivo a estas personas, su próximo plan es atacar, ¿no? En su ataque, el plan, ¿no? Plan León Marino lo llama él, ¿no? Va a invadir Inglaterra. O nadie ha invadido Inglaterra, él quiere en ese momento invadir Inglaterra. Así que empieza una pelea en el aire, ¿no? En este caso la RAF, que es la aviación de Inglaterra, resiste contra la Luftwaffe, ¿no? Que es la aviación de Hitler, ¿no? Bueno, del ejército nazi, ¿no? En este caso, no va a poder ganar la batalla Hitler, porque en realidad la armada de Inglaterra era muy poderosa, pero eso hay que sumarle, pues que cometieron errores catastróficos, ¿no? Errores que no puedo explayarme para decirlo porque me demoraría mucho tiempo, pero eso sí, si tienen Netflix les recomiendo esto, ¿no? Se llama La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial a color, si tienes tiempo, dale clic ahí, ¿no? Y vas a revisar todo lo que pasó ahí en la guerra mundial, que no te cuentan, obviamente, que te dicen cómo se usaron las drogas, ¿no? De parte de los nazis, cómo fue la estrategia de la Blitzkrieg, ¿no? Y también por qué no pudo Hitler ganar la guerra cuando invadió, pues, Inglaterra, ¿no? Está en Netflix, si puedes, búscalo. Y si no tienes plata para Netflix, ya te recomendé, ¿no? Mi app pirata que siempre uso, que se llama Streamio, ¿no? Bien. Continuamos entonces. ¿Qué sucede aquí después de eso, no? Hitler tiene que replegarse, no puede invadir la isla, ¿no? de Inglaterra. Por otro lado, Hitler empieza el movimiento en lo que es llamado el norte de África, que es llamado el Afrika Korps, ¿no? Que es dirigido por el zorro del desierto, ¿no? Erwin Rommel, ¿no? Erwin Rommel es la persona que estaba dirigiendo este ejército, que consigue victorias importantes, ¿no? Como es el caso, pues, ¿no? Bueno, antes del Alamein, antes de Túnez, tiene una seguidilla de victorias importantes aquí el señor Erwin Rommel, pero que hay un problema, ¿no? Que también si ves la Segunda Guerra Mundial a color te vas a dar cuenta, ¿no? Erwin Rommel no era nazi, no era nazi Erwin Rommel. Por lo tanto, pues era una persona que no era alguien que a Hitler le gustara, ¿no? Así que muchos dicen que aquí el señor Erwin Rommel no recibió el apoyo técnico para poder a seguir avanzando. Y esto fue aprovechado por los ingleses, ¿no? En este caso, el general Montgomery derrotó a los alemanes en la batalla del Alamein en 1942 y luego los aliados lo vencen en la batalla de Túnez, ¿no? Y le dan por cerrado la campaña en África, ¿no? En ese momento ya los ingleses han ganado la campaña en el norte de África.
y va a ser pues no un lugar que se van a posicionar para poder entrar a Italia. Bien, y aquí Hitler va a cometer pues no su segundo error, ¿no? ¿Cuál es el segundo error de Hitler? Querer entrar a Rusia, bueno, o a la URSS, cuando estaba en pleno invierno, ¿no? Error que Napoleón había cometido prácticamente cerca, casi 150 años atrás, ¿no? Aquí comete otra vez este error el señor Hitler, ¿no? Invade, invade pues la URSS, ¿no? Que en un principio Hitler tiene una cantidad grande de victorias, ¿no? ¿Por qué? Porque la única misión que les había mandado los nazis a Italia era que los italianos debían de conquistar los Balcanes y no pudieron. Por lo tanto, como no pudieron, ¿qué hace Hitler? Él lo toma, ¿no? Hitler, mientras quiere invadir a Rusia, o bueno, la URSS, va a avanzar, va a conquistar Hungría, va a conquistar Rumanía, va a conquistar Eslovaquia, va a conquistar Bulgaria. Luego va a invadir Yugoslavia y va a derrotar a Grecia. Es decir, Hitler en menos de un año conquistó 6 países y seguía avanzando, seguía avanzando. Entonces ya en ese momento, para junio de 1941, él dice que debe acabar con el comunismo, ¿no? Por lo tanto, aquí Hitler comete un error y avanza, pues, no contra la URSS. En este caso va a redireccionar su ejército en tres. Y aquí comete un error, pues, ¿no? Porque cuando Hitler entre a Moscú va a encontrar, pues, ¿no? Que la tierra está destruida. No hay lugar para poder abastecerse y eso hay que sumarle que hace un frío, ¿no? Que obviamente la gente no puede resistir si no tiene un lugar donde poder refugiarse, ¿no? Así que se da, ¿no? En ese contexto la batalla de Stalingrado, que es la batalla más grande de la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde aquí prácticamente pelearon cerca de 4 millones de personas y murieron 1,5 millones de personas que en su mayoría era del ejército alemán, ¿no? Por lo tanto, aquí Hitler pierde la batalla de Stalingrado y va a tener que retirarse. En ese momento ya empieza el declive de los nazis, ¿no? Después de perder en Stalingrado. Porque en la retirada que hace Hitler, los rusos lo persiguen a Hitler, ¿no? En este caso, ¿con qué lo persiguen? Con tanques, ¿no? Por un lado se da lo que es la batalla más grande de tanques de la historia de la humanidad, porque no ha existido una batalla así, que es la batalla de Kursk, ¿no? La batalla de Kursk donde se enfrentaron pues los Panzers contra pues no los tanques, contra los Tigers, ¿no? Entonces, ¿quién ganó en esta batalla de los tanques? La URSS. Y la URSS siguió avanzando. Entonces ya Hitler se empieza a replegar, ¿no? Está perdiendo ha perdido en Oriente, ha perdido en Occidente, se empieza a replegar. Bien, pero no hemos olvidado de un país muy importante. Profe, ¿cuál? Japón, ¿no? Japón, país bendito que nos da anime y nos da manga. Es importante mencionarlo. En este caso, Japón, que estaba en modo oscuro en ese momento, ¿no? Que se la pegó de invasor y todo. Japón había invadido todo Asia. Tenía colonias por todos lados, ¿no? Él tenía un lema que decía que Asia era para los asiáticos, nada más, ¿no? No era para otra persona. Y querían formar lo que llamaba la Gran Asia, es lo que quería formar Japón. Por lo tanto, aquí Japón se da cuenta, ¿no? Que hay un expansionismo de quién, de Estados Unidos que tiene una base pues en Hawái. Por lo tanto, no se le ocurre mejor idea a Japón que bombardear la base naval de Estados Unidos, que es la Pearl Harbor, ¿no? En diciembre de 1941. Y esto hace, ¿no? Oh casualidad, que Estados Unidos entre a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien que quería entrar. Y Estados Unidos entra y entra con todo, ¿no? No hay piedad acá de Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos, a todas en todas las guerras que tiene, prácticamente tiene victoria tras victoria, ¿no? En este caso, primero triunfa en la batalla del Mar de Coral, luego triunfa en la batalla de Midway, luego va a triunfar en Guadalcanal en 1943, y ya ahí inicia el declive de los japoneses, ¿no? ¿Por qué? Porque los japoneses tenían más portaaviones que Estados Unidos, pero Estados Unidos había dado la pericia de bombardear todos los portaaviones de Japón, por lo tanto Japón no tenía portaaviones. Como no tenía portaaviones, tiene que replegarse ¿a dónde? Hacia tierra, ¿no? Y ahí en la tierra es donde Estados Unidos le va a ganar pues la batalla de Iwo Jima y ya comienza el declive de Japón. Bueno, a eso hay que sumarle que los nazis la van a ver verde. ¿En qué sentido? Como te mencioné, el norte de África ya estaba bajo el control de los ingleses. Por lo tanto, desde el norte de África, ¿qué hicieron? Desembarcaron ¿dónde? En el sur de Italia. Y desde el sur de Italia empieza lo que es llamada la campaña de Italia, ¿no? Empieza la campaña de Italia, donde cuando se dé cuenta el señor Hitler que habían invadido Italia, ¿qué hace Hitler? Entra, ¿no? Entra hasta Italia, los expulsa a los que habían invadido
Lo salva Mussolini, lo lleva al norte y se crea la República Fascista de Saló, con Mussolini a la cabeza, y al otro lado está pues los rebeldes, ¿no? Que quieren invadir. Bueno, una vez que los rebeldes avanzan, liberan Roma en junio, disculpa, de 1944, y aquí se da pues, ¿no? La derrota total en Italia de Mussolini, y luego Mussolini va a ser pues ahorcado al revés, ¿no? Lo asesinan a Mussolini y Italia queda liberada. Bien. Por lo tanto, aquí también, ¿no? Por otro lado, se da el famoso día D o la Operación Overlord, ¿no? Donde desembarcan, pues, el ejército estadounidense, ¿no? El desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Y en agosto van a liberar París. Una vez que liberan París, sigue avanzando el ejército, ¿no? El ejército que ha desembarcado en Normandía, pero antes de que lleguen, ya sabemos que el 24 de abril entran en Berlín el ejército rojo de la URSS, ¿no? Y ponen su banderita, ¿no? Todo el mundo conoce eso. Bien, Hitler se suicida el 30 de abril y en mayo se rinde incondicionalmente el Tercer Reich. Ahí acaba el Tercer Reich. Bueno, pero ahí no acaba la guerra. Profe, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque Japón todavía estaba vivo. Japón seguía resistiendo, ¿no? Todavía Japón. Sí, ¿cómo resistía, profe, Japón? Con los kamikazes, ¿no? Que son estos aviones que se estrellan contra los demás, ¿no? En este caso, los kamikazes siguen y siguen aguantando, quieren todavía alargar la guerra más, ¿no? Por lo tanto, el nuevo presidente Harry Truman, cansado de los japoneses, comete una de las cuestiones más abominables, ¿no? Que ha hecho el humano, ¿no? Crean la bomba atómica y lanzan la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, ¿no? Matando a la población de Hiroshima y Nagasaki por completo en segundos, ¿no? Bien, y con esto ya pues no, el emperador ve que pueden lanzar más bombas atómicas, por lo tanto firma la capitulación japonesa el 2 de septiembre y con esto finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una guerra desastrosa, una guerra donde murieron más de 20 millones de personas, ¿no? Una cosa abominable, ¿no? Bien, ahora, una vez que van entrando tanto el ejército ¿no? que venía de Estados Unidos, de Inglaterra y por todo el ejército rojo, encontraron, ¿no? Encontraron lo que es el famoso o los famosos campos de concentración, ¿no? Sobre todo hay un campo de concentración que es llamado Auschwitz, ¿no? Que es ahora un museo. Si algún día en tu vida vas a Alemania, anda a Auschwitz para que, ¿no? Para que veas, visualices este campo de exterminio, ¿no? Donde aquí pues se eliminaban personas en masas. ¿A quiénes? A polacos, rusos, gitanos, judíos, homosexuales, etcétera, ¿no? Y lo que querían hacer dentro de este lugar era lo que es la famosa limpieza étnica, ¿no? Bien, ahora también es importante recordar que esto llevó, pues, ¿no? A que exista, ¿no? Los juicios, ¿no? Que son llamados los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, ¿no? Que es aquí de concentración. Bien, acaba la guerra y, bueno, empiezan, pues, ¿no? Ya los movimientos, ¿no? Para poder llegar a una paz. Pero antes hay que darnos cuenta, pues, ¿no? Que las consecuencias de la guerra fueron, pues, abrumadoras, ¿no? 60 millones de muertos, ¿no? Una cantidad gigante, ¿no? Yo sé que es bacán jugar la guerrita por Play, pero en realidad las guerras no son nada divertidas, ¿no? Murieron 60 millones de personas, ¿no? La mitad de estas personas fueron de la URSS. Brutal, ¿no? Brutal. Polonia perdió al 22% de su población. Hubo una cantidad enorme de gente desaparecida. Hubo una cantidad también de personas que quedaron inválidas, ¿no? O que perdieron su casa y todo, ¿no? El impacto económico también fue fuerte, ¿no? En este caso, otra vez Europa había entrado en recesión económica, ¿no? Y tenía que recuperarse, y ya sabemos quién le prestó plata, ¿no? Estados Unidos, otra vez. Bien. Y bueno, importante, ¿no? Sobre todo estos procesos que se dieron en Nuremberg, en Tokio, ¿no? Llegaron a procesarse a la mayoría de los nazis, pero aunque no lo creas, algunos de los nazis fueron absueltos, ¿no? Algunos, ¿no? Pero se permitió, ¿no? Que se muestren las atrocidades del nazismo, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces vamos a las conferencias de paz que van a dar paso a lo que es la Guerra Fría, ¿no? En este caso estoy hablando de la conferencia, pues, ¿no?
la conferencia de Teherán, ¿no? La conferencia de Teherán que va a ser impulsada por Roosevelt, ¿no? De Estados Unidos, por Stalin de la URSS y Churchill de la Gran Bretaña, ¿no? Sin embargo, se van a volver a juntar en 1945 en la conferencia de Yalta, ¿no? Conferencia de Yalta, donde aquí colaboraron los aliados, ¿no? Decidieron desnazificar toda Alemania, por lo tanto Alemania la dividieron en cuatro, ¿no? Brutal, ¿no? Bien, pusieron las nuevas fronteras de la URSS, obviamente la URSS ganó bastante porque hay una cosa bien espeluznante, ¿no? Cuando la URSS entraba a los países que estaban bajo el dominio nazi, no los liberaba. Profe, ¿qué hacía? Los sometía a la URSS. Es decir, la URSS entraba a un país, lo liberaba y lo volvía URSS. ¿No? Ahora pertenece a la URSS. Le consultaba a los pueblos si querían pertenecer. No. Ahora pertenece a la URSS y punto. No hay discusión. Muchos de los países pertenecieron a la URSS sin una consulta, ¿no? Bien. Luego se da la reunión de Potsdam en junio y julio de 1945, donde Alemania conserva su unidad, pero bajo la tutela de los aliados. Y Berlín, ¿no? Como mencioné hace un rato, queda dividida en cuatro zonas, ¿no? Para la URSS, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿no? Bien, y aquí empiezan los enfrentamientos entre las dos ideologías, ¿no? Por un lado está Harry Truman, que es el nuevo presidente de Estados Unidos, y Stalin, ¿no? Que no va a coincidir, ¿no? En ninguna de estas cuestiones, ¿no? Bien, importante, ¿no? Se crea la Organización de Naciones Unidas, ¿no? La ONU, en la Conferencia de San Francisco en 1945, que se supone que debe preservar la paz y la seguridad internacional y no bombardear Medio Oriente, pero bombardea Medio Oriente, ¿no? Y bueno, esta confrontación ideológica entre países nos llevó a esto, ¿no? La Guerra Fría. Profe, ¿por qué se llama la Guerra Fría? ¿Porque fue en invierno? No, se llamó la Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? No hubo un enfrentamiento directo. Bien, entonces lo que vamos a ver aquí es lo que planteó Churchill, ¿no? El telón de acero, que representaba pues que habían dos sistemas políticos y dos modelos económicos muy diferentes, ¿no? Por un lado tenemos el socialismo de la URSS y por otro lado tenemos pues, ¿no? El capitalismo, ¿no? Planteado por Estados Unidos y los países de Occidente, ¿no? Entonces, esta Guerra Fría entra con fuerza, divide, ¿no? Tanto un eje pues, ¿no? político, económico en dos partes. Dos opciones antagónicas van a surgir en ese momento. Entonces, la Guerra Fría, como mencioné, es un término que se da entre las dos potencias, pero que no tienen acercamientos directos entre ellos de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Carrera de armamentos, ¿no? ¿Quién crea más bombas? ¿Quién tiene más blindados? ¿Quién tiene más helicópteros? ¿Quién tiene más jets, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Actitud beligerante, apoyan a diferentes países que se van enfrentando, ¿no? Como es el caso de Corea, como es el caso de Vietnam, ¿no? Hay una confrontación ideológica entre el pensamiento socialista y el pensamiento capitalista, pero nunca llegaron a un enfrentamiento directo, ¿no? Bien, ahora la pregunta es, profesor, ¿y por qué empezó esto, no? Es decir, usted nos dijo que en la conferencia de Yalta se estaban mechando, insultándose, ¿por qué? Porque bueno, en este caso, lo que le planteó Truman a la URSS fue decirles, ¿no? Que habían democracias dentro de la URSS que no estaban siendo respetadas, ¿no? Por ejemplo, Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, la misma Alemania Oriental, Albania y Yugoslavia eran países que querían ser democracias, no querían pertenecer a la URSS, pero la URSS los estaba obligando a pertenecer a ellos, ¿no? Entonces, aquí Stalin obviamente le dice, ¿no? Que el Partido Comunista está ejerciendo el control del Estado, ¿no? Y que no le va a permitir a estos países que se salgan de su bloque, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿no? Hay una división entre estos países, ¿no? Bueno, entonces acaba la guerra y ya sabemos, pues, ¿no? Que hay dos bloques. Y eso hay que sumarle, pues, ¿no? Que tanto Estados Unidos como la URSS empiezan a brindar programas económicos de ayuda, ¿no? A los demás países que habían participado en la guerra. En este caso, Estados Unidos plantea el Plan Marshall, ¿no? Plan Marshall lo planteado por Harry Truman. Bueno, Marshall es el economista que planteó este plan, ¿no? Y este Plan Marshall puede ser una ayuda económica de créditos, donaciones que se va a brindar a los países de Europa que habían participado en la guerra, ¿no? Y aquí se crea, pues, ¿no? Lo que es la OEC. Profe, ¿qué es la OEC? La OEC es la Organización Europea de Cooperación Económica, ¿no? Pero por otro lado, pues, no se queda conforme, ¿no? El,
el socialismo de la URSS iban a crear la ayuda económica a los países de Europa Oriental, ¿no? Que llamaba la Comecon. Estados Unidos crea su bloque militar o alianza militar, que es la OTAN, y por otro lado, la URSS crea, ¿no? El Pacto de Varsovia, ¿no? Entonces, te das cuenta, siempre están enfrentándose, ¿no? Ideológicamente, políticamente, como es el caso de la carrera espacial, ¿no? La URSS mandó el primer satélite, que luego fracasó. La URSS también mandó el primer ser vivo, que fue la perrita Laika, y mandó el primer astronauta, que es Yuri Gagarin, ¿no? Los que están en el Agustino deben conocer Yuri Gagarin, ¿no? Bueno, si no lo conocen, mejor. Bien, ahora, ¿quién gana la guerra espacial? La va a ganar Estados Unidos porque Estados Unidos llega, ¿no? A la Luna, ¿no? 21 de julio de 1969, Estados Unidos logra llegar a la Luna con la nave Apolo 11, ¿no? Que algunos dicen que es mentira. No, una cuestión discutible, ¿no? Discutible porque hay gente que dice que se mueve la bandera, ¿no? ¿Por qué no hemos regresado a la Luna, ¿no? Cuestión que se sigue discutiendo. Bien, y uno de los primeros eventos que vamos a ver dentro de esta Guerra Fría va a ser, pues, ¿no? La, la Guerra de Corea, ¿no? Entonces, se da la Guerra de Corea, ¿no? Recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países que habían, pues, habían estado bajo el control de otros países, como es el caso de las colonias de Japón, en este caso Corea era una colonia de Japón, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues Corea se libra ¿no? de este yugo de los japoneses, pero las potencias, en este caso se consolidan dos Coreas, ¿no? Una Corea que era comunista y una Corea que era pro-occidental, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que la comunista es apoyada por la URSS, ¿no? Y en este caso la MacArthur, ¿no? Que era un enfermo este pata, estaba loco, lo que quería hacer era lanzar bombas atómicas encima de Corea del Norte, ¿no? Pero hubo tanta presión mediática, ¿no? Que al final, pues, se firmó la paz de Panmunjom, donde en el año de 1953 quedaron divididas las dos Coreas y Estados Unidos tuvo que retirarse de este conflicto, ¿no? Como te das cuenta, pues, hasta la actualidad siguen divididos. Bueno, esta es la primera parte de la Guerra Fría. Y aquí acaba nuestra clase, chicos y chicas. Voy a pasarle rápidamente las respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden preguntarme antes que se acabe la clase. A ver. 1A, 2D. 3C, 4A. 5B. Ya está. Bueno, chicos, chicas, quedan 2 minutos. Si tienen una pregunta, pueden hacérmela ahora. No, mientras hay tiempo, tenemos un minutito, algo. ¿Podría pasar? No, no creo. No creo, imposible. En realidad ellos han estado hasta ahora último en algún conflicto, ¿no? Es decir, no se llevan del nada bien, ¿no? Porque en realidad, pues, ¿no? Lo que hay ahí es un autoritarismo, ¿no? Del el líder, ¿no? Que se llama Kim Jong, no sé qué diablos, ¿no? No me acuerdo el nombre exacto de la descendencia. Y es un gobierno, pues, netamente autoritario, ¿no? Muy, muy complicado que exista alguna forma que se unan las dos Coreas. Imposible. Son dos sistemas políticos totalmente diferentes, ¿no? Han buscado en algún momento conciliar, pero no han llegado a unir. Por eso que muchos de los coreanos del sur, a los 19 o 21 años, tienen que ingresar obligatoriamente al servicio militar, ¿no? Donde lo forman para una posible guerra contra Corea del Norte, ¿no? Es obligatorio. Bueno, chicos, chicas, me retiro. Ha sido un gusto dictarles esta clase larga donde me duele la garganta, pero ha sido bacán. No creo que cabe, pues, ¿no? Porque tiene a su hija, ¿no? Tiene a su hija ahí que le va a continuar en el cargo, ¿no? La ONU interviene cuando le conviene, ¿no? Hay que darnos cuenta nomás lo que pasó en Palestina. Ya vamos a ver la otra clase. Palestina ya no existe prácticamente y la ONU nunca intervino.
¿no? La ONU interviene cuando le conviene nada más, ¿no? Bajo los intereses de Estados Unidos, lamentablemente. Bueno, nos vemos. Chao, chicos, chicas. Un abrazo.